La otra parte, fábrica Hungría, 1860-1917, que es lo que os he comentado antes. Bueno, la gente normalmente en el Goierri, la gente de allí, fábrica Hungría, se cree que es la antigua fábrica de vagones de cab. Y efectivamente, es la antigua fábrica de vagones de cab. Pero a las otras fábricas que vamos a ver ahora, también se les llamaba fábrica Hungría. ¿Por qué? Porque era la única fábrica que había en Beasain, concretamente entre Beasain y Ordizia ahora. Vamos a ver esas fábricas, esas antiguas fábricas. Bueno, esta es la primera empresa que hubo en el lugar, la fábrica de hierro San Martín de Urbieta, cuyo dueño mayoritario era Goitia y compañía. Este grabado lo he traído por dos cosas muy importantes. Esto que vemos aquí son dos altos hornos, pero altos hornos de carbón vegetal. Estos hornos estuvieron prácticamente hasta 1867-68 funcionando como tal, con carbón vegetal, no carbón de cobre. A partir de 1866 ya conocemos el primer estatuto de una segunda empresa, que es Goitia y compañía. No sé si me oís bien. ¿Me oís bien? Sí, pues entonces no quiero esto. Sí. Si me oís bien, no quiero. Hay que superar. La segunda empresa es Goitia y compañía, que prácticamente era esto. Ya veis que es algo mayor real. Tiene algunos terrenos más. Y sobre todo, tiene una serie de casas que son también de la fábrica para los obreros. Entonces no había prácticamente medios de locomoción. Entonces todas las empresas tendían a que los obreros vivieran muy cerquita de la fábrica. Si os habéis fijado bien, esto es prácticamente la fábrica de antes y tiene muy poquitas variaciones. Muy poquitas variaciones. Y todo esto son casas de la fábrica. Estas casas, tras una reconstrucción, estuvieron prácticamente en vigor hasta 1990 en la portería, en la zona de la portería, y ahora precisamente se tirará todo eso. En breve tiempo se tirará. Entonces esas fábricas estuvieron, pues prácticamente un siglo estuvieron en esa zona. Esto es Goitia y compañía, socio mayoritario, Domingo Goitia, uno de los accionistas con mayor capital en la empresa. ¿Cuáles eran los productos de esta empresa? Pues más que nada hierro y fundición, que normalmente en esa época sacaban en cubilotes. Tenían dos cubilotes de 4.000 kilos y tenían como productos, pues tenían por ejemplo esto, que es, igual habéis estado en Aro, esta es la fuente del Moro Muza de Aro, que está hecho en hierro fundido. Y eso que tiene en la mano es el clásico jarro de Aro de las bodegas. Hay marca 1878. Marca, es la fecha en que se hizo esta pequeña obra de arte. Esto está considerado como, dentro del mundillo de la arqueología industrial, como una magnífica obra. Es el Moro Muza. Y esto lo hizo Goitia y compañía en 1878, justo después de terminar la guerra carlista, que terminó en 1877. Al año siguiente empezó de nuevo a funcionar, estuvo 3 años parado. Estas son las verjas del Parque del Retiro de Madrid. El Parque del Retiro de Madrid tiene aproximadamente 1 kilómetro por 1 kilómetro y tiene 4 verjas, es un rectángulo, y estas concretamente son las verjas que dan a la calle Alfonso XII. Esto también es un producto de Goitia y compañía. Estas son otras verjas, que ahora os explicaré. Estas son las verjas que están entre la Biblioteca Nacional y el Museo Arqueológico. Aproximadamente 700 metros de verjas. De estas, concretamente las verjas, no son de Goitia y compañía, pero sí son 100 y pico machones, como este que vamos a ver ahora, que como veis marca 1878 también Goitia y Cía de Beasain. 100 y pico. Esto, Goitia y compañía entonces ya tenía una vía que entraba a la fábrica, entonces la salida, la expedición de los productos se hacía también a través del ferrocarril. Este es otro de los productos que si vais a Madrid, al Museo Arqueológico o a la Biblioteca Nacional lo podéis ver perfectamente porque en la mayoría de los machones figura el nombre y la fecha. Esto estaba en Zaragoza.
también es de Goya y compañía. Son 27 columnas del café más grande de Europa en esa época. Estuvo en vigor hasta 1956. Estas columnas tienen 7 metros y pico de altura. Y entonces la única empresa que fue capaz de fundir, no había tecnología, no había medios entonces, fue Goya y compañía. Hizo las 27 columnas. Y estuvieron, me parece que fueron 78 años, estuvieron en el café Ambos Mundos de Zaragoza. Esto es otro producto, son farolas, antiguas farolas de hierro fundido, pero estos ya no son de Goya y compañía. Estas farolas, si veis ahí pone la maquinista guipuzcoana 1897. La maquinista guipuzcoana estuvo, me parece que fueron 11 años trabajando, 11 años, y aparte de que tenía producto propio, tal como hacía turbinas, hacía materiales para los molinos, tenía otro tipo de productos, pero seguía también fundiendo y haciendo cosas de fundición. La maquinista guipuzcoana. Los norales de los puertos, este es del puerto de Zumaya, pues también es de la maquinista guipuzcoana. Ya llevamos 4 empresas, llevamos la fábrica de hierro San Martín de Urbieta, llevamos Goya y compañía, San Martín de Urbieta, no, llevamos 3, llevamos 3. Esta es la tercera. Sí, ahora falta la cuarta, efectivamente. Esto también es de Goya y compañía, cubre canalones. Era un producto de gran consumo entonces, cubrir los canalones para que no se romperían. Bueno, termina el tema con la maquinista guipuzcoana y Domingo Goitia, me parece que murió, corrígeme si me equivoco, Juanjo, en 1880, aproximadamente murió en Beasain, y entonces ya le sucede su hijo, Francisco Goitia, casado con una julia de Araya, a su vez también de familias de industriales. Eran los que, de alguna manera, líderes en el mundo de los arados entonces que estaban de moda. Esa es Guadalupe Ajuria y este es Francisco Goitia, que le va a dar un cambio monumental a esta empresa. Os lo explico por qué ahora. Francisco Goitia se da cuenta de que con esos productos la maquinista guipuzcoana tenía unos grandes altibajos de trabajo. Entonces se fue a Inglaterra a conseguir una patente que fue nada menos que la hojalata, que entonces estaba en boga. Y trajo esa patente a Beasain, pero cometió un error. Estoy comentando antes con Juanjo y yo. Y es que quería poner la fabricación de hojalata en Beasain sin haber mirado mucho que la materia prima y el combustible, el carbono y el mineral de hierro estaban en Bilbao. Entonces, al final, yo creo que no se puso, Juanjo también me dice que él cree que no se puso en marcha la fábrica de hoja de lata en Beasain, pero sí en Sestao. Fue a Sestao, allí se juntó con la gran oligarquía de Neguri, creó una gran empresa, que es la Iberia, que a su vez luego fue absorbida nada menos que por Altos Hornos de Vizcaya. Esto fue una gran empresa y revolucionó sobre todo el material de cocina. Hasta entonces las ollas, las cazuelas eran de latón. Había muchos profesionales que eran latoneros, que arreglaban, digamos, las ollas, las cocinas, etcétera, etcétera. Y lo que hizo fue, sacaban 25 toneladas de chapa de hoja de lata, incluidas productos acabados, como sartenes, cazuelas, 25 toneladas diarias de aquí, de la Iberia, de ese estado. La mayoría de los trabajadores eran mujeres, gran parte de ellos eran mujeres, excepto los técnicos y los oficinistas. Fue una gran empresa. En muchos documentos se dice que es una de las más tecnificadas del Estado entonces. Y eso lo hizo Francisco Goitia, y hay que agradecerle todo eso. Esa es la empresa. Tuvieron 20 años aproximadamente. Claro, no solamente sacaban sartenes, cazuelas, material para envasar, por ejemplo, conservas, etcétera, etcétera, sino que grandes chapas de diferentes suministraban a los grandes almacenes
que tenían diversificados por todo el Estado español. Entonces, más de 20 años fueron líderes en el mercado nacional con este producto. Pero Francisco Goitia no abandonó la maquinista guipuzcoana que hemos visto anteriormente. No abandonó de alguna manera, porque esto empezó a funcionar aproximadamente en 1882, ¿puede ser? 82. Siguió con la maquinista guipuzcoana, con todos los altibajos que tenía. Hasta que en el año 1991, hasta que en el año 1901, exactamente, esta es la maquinista guipuzcoana ya con unos nuevos pabellones. Son estos de aquí. Estos son 3 pabellones de 550 metros cuadrados que ahí lo que hacían era los productos, mayormente los productos que hemos comentado antes que tenía, como eran turbinas, maquinaria y ruedas, por ejemplo, para los molinos, que estaban entonces muy demandados, lo hacía en estos talleres, pero eso tampoco de alguna manera le dio la salida que él esperaba a la maquinista guipuzcoana. Y llegamos a 1901 y es entonces cuando la maquinista guipuzcoana se empieza a tirar, porque la Sociedad Española de Construcciones Metálicas había comprado la empresa. Unos capitalistas, aprovechando de que el gobierno estaba de alguna manera intentando la fabricación de maquinaria para el ferrocarril con unos aranceles prohibitivos para poder importar en ese momento, se hicieron con la empresa y hicieron el proyecto de una gran empresa, que es ya prácticamente lo que CAF es hoy. Ahora lo veremos. Esto os lo he puesto por una sencilla razón. En esta fotografía, que hay una señora lavando en el río, aquí se ven 2 plataformas, que justo son las plataformas de esos 2 altos hornos que hemos visto en las primeras diapositivas. Es la única fotografía que yo he visto de que dónde estaban las ubicaciones de esos 2 altos hornos. Se ve perfectamente. Y ahora veremos cómo justo en el año 1901-1902 pues se tira completamente la maquinista guipuzcoana. Van a estar 3 años, van a estar entre el derribo y la reconstrucción de la nueva gran empresa que ahora veremos cómo es. Como veis, el transporte se hacía con bueyes y unas vagonetas que normalmente se tiraban con unos boquetes, pero solían hacerlo normalmente a través de vías. Y esa es la gran empresa de 1905. Esta es la Sociedad Española de Construcciones Metálicas, que comúnmente se le denominaba en el gobierno fábrica de vagones. Es la fábrica de vagones de Vilaseca. Teóricamente, una capacidad de producción enorme. Hasta de 3.000 vagones anuales podía fabricar. Esas cifras no se cumplieron nunca, como veremos ahora, pero tenía esa capacidad de producción ya entonces. Estamos hablando de 1901. Estamos hablando. Este es el vagón 1000 de CAF. También lo demás se podría saber. Aquí hay 468 operarios de CAF que están celebrando la salida del vagón número 1000. Y esto se hace justo 2 años después de echar la empresa, de haber echado la empresa en marcha. O sea que prácticamente solo sacaban, por falta de demanda, 500 vagones al año. La picaresca del vino, esto es muy curioso que lo conozcáis porque es muy bonito. Los vagones, hasta aproximadamente 1920, se transportaban, las barricas se transportaban en vagones abiertos, se transportaban sujetos con unos flejes, digamos, de sujeción, y tenían un gran problema. Primero, las inclemencias del tiempo afectaban a las barricas, lógicamente, tanto el calor como la lluvia. Pero tenían otro muy curioso, que cuando las estaciones se paraban durante cierto tiempo, igual había paradas de 6 a 8 horas, había espabiladillos que iban con el berbiquí, aquí transportaban vino, iban con el berbiquí y
sacaban a los recipientes y claro, las mermas que eran importantísimas. Entonces, lógicamente cambiaron el diseño, hicieron ya vagones cerrados, no se podía entrar, estaban con un tipo de candados desde el inicio hasta la estación final, de tal manera que no se podía de alguna manera coger el vino que venía de las barricas. Había veces que estaban hasta 24 horas, estaban parados ahí en las vías. Entonces la gente pues, iba por la noche y con un berriquín hacía, luego tapaban con un cir y tapaban la barrica y venga, continuaban el viaje, pero con unas mermas importantísimas. Es una picaresca muy bonita. A mí me hizo mucha gracia cuando me lo dijeron. Este es el vagón número 12.000. Se expide en 1914. A partir de aquí, la Sociedad Española de Construcciones Metálicas, entonces se llamaba así, prácticamente es la CAF, tuvo un impulso muy importante debido a la Primera Guerra Mundial, porque tuvo una demanda enorme de vagones especiales. No solamente hay vagones de este tipo, igual hay 24 o 25 clases de vagones diferentes que tenían de alguna manera que aclimatarse a la demanda del mercado. Este es el vagón número 12.000, un vagón cerrado, es el clásico de la época. Y esta foto la he traído por una sencilla razón. Ya estamos en 1917, que es prácticamente, luego Juanjo explicará cómo y por qué la CAF cambió de Sociedad Española de Construcciones Metálicas, cambió a CAF, a Compañía Auxiliar de Ferrocarriles entonces, y cambió en 1917. Entonces, esto aprovechar esto porque esto coincide con unas grandes huelgas que hubo prácticamente en todo Guipúzcoa, unas huelgas muy duras, no sé si no era por un salario de 4 pesetas al día o algo parecido, pero estuvieron mucho tiempo de huelga y tal, y claro, estas son las fuerzas de alguna manera que estaban reprimiendo a la gente de la zona de Goierri, de Beasain, Goierri, etcétera, que estaban luchando lógicamente por eso. Yo aquí voy a terminar, ya hemos llegado a 1917 y ahora Juanjo os va a hacer la charla verdaderamente que es el centenario de CAF, de alguna manera. Juanjo no necesito presentarle, pero lo voy a presentar un poquito. Es doctor en Historia Contemporánea por la UNED, aparte que es licenciado en Geografía e Historia. Tiene casi 2 docenas de libros escritos y un sinfín de artículos. Y es una referencia en todo lo que sea ferrocarril, en todo lo que sean vías, especialmente vía estrecha, ferrocarril y vía estrecha, es una referencia. O sea que yo os dejo con él. Juanjo, te dejo el mando. No me digas vía estrecha. Martín, delante mío no vuelvas a decir vía estrecha, se dice vía perfecta, sin decimales, no como estos de la Renfe que tienen un montón de decimales y el AVE ni te cuento, más decimales, no, 1 metro, 1,000, el ancho perfecto. Bueno, es que recasco de Nay y Torcia Carren, vamos a ir adelante porque ya se nos está alargando el tiempo. Quiero iniciar esta charla con esta imagen de un tranvía construido por CAF. El de CAF es el bonito, el de la derecha, el de la izquierda es el antiguo, el que está tomando el relevo. Un tranvía construido por CAF para Saint-Étienne, en Francia. Saint-Étienne es una ciudad que tuvo un pasado industrial tremendo y que, como vamos a ver ahora, tiene mucho que ver con CAF. Y curiosamente ahora el transporte público principal de Saint-Étienne es de CAF. No solo el tranvía, sino que en breve, en estos meses ya van a llegar los primeros trolebuses, también han comprado trolebuses en Saint-Étienne, a la firma polaca Solaris, que como muchos sabréis, hace no mucho, el año pasado, por estas fechas un poquito antes, la adquirió CAF porque CAF hace compras muy inteligentes. Es decir, en breve, la movilidad eléctrica, la movilidad sostenible, la movilidad ecológica en Saint-Étienne va a llegar de la mano de CAF. Y hablo de Saint-Étienne porque uno de los barrios de Saint-Étienne es como para ellos, para nosotros Rentería, Firminy. Era una firma industrial muy importante que está en el origen de lo que hemos conocido como CAF en 1917. El nombre francés es tan complicado como para un francés podía ser en su época Compañía Auxiliar de Ferrocarriles. Pero todos la conocían, precisamente por eso también en Francia la conocían, como muchas veces en España cuando tú ves un inventario de Renfe, no pone Compañía Auxiliar de Ferrocarriles, pone Beasain. CAF muchas veces sus productos han sido conocidos como los trenes de Beasain. Pues en Francia los trenes de esta empresa eran los trenes de Firminy.
Por tanto, quiero recordar esa vinculación de Firminy, CAF y Saint-Étienne. Y donde ahora en Saint-Étienne, CAF es el protagonista de su movilidad de transporte público. Porque como ha comentado Martín, CAF se funda en 1917, pero detrás de esa CAF había muchísima historia. Como esta misma imagen ha sacado él, el vagón 12.000 en el año 14, y hemos dicho que CAF se funda en el 17. Pues si ya llevan 12.000 vagones en el 14, alguno más llevarían cuando se funda CAF en el año 17. Y claro que sí, que tiene una larga historia que ha comentado Martín, pero que sí que es importante tener en cuenta cómo nace el ferrocarril en España. En España el ferrocarril llega tarde. El primer ferrocarril, se dice que el primer ferrocarril del mundo moderno, es decir, el primero diseñado para ser explotado exclusivamente con fuerza mecánica, porque hasta entonces había muchos ferrocarriles con caballos o bueyes que tiran de los vagones y alguna locomotora, pero el primero que se diseña para que funcione solo con locomotoras, en aquella época, claro, todas de vapor, es el de Liverpool a Manchester, inaugurado en 1830. Aquello funciona muy bien y se pone de moda por todo el mundo, y de hecho muchos habrán oído hablar de que el primer ferrocarril español en realidad se inauguró en Cuba en 1837, 7 años más tarde el primer ferrocarril del mundo, que no está mal, de hecho es el primer ferrocarril de toda Iberoamérica. Y en cambio a la España continental, peninsular, le cuesta mucho más llegar el ferrocarril. No llega el famoso Barcelona-Mataró hasta 1848, es decir, ya 18 años de retraso respecto al primer ferrocarril. Se inaugura esta línea, 2 años más tarde también el de Madrid-Aranjuez, otra línea pequeñita, y alguna más en Asturias, el Langreo, el Valencia-Algrao en el País Valenciano, pero le cuesta mucho desperezarse al ferrocarril en este país. Hay infinidad de proyectos, pero pocos se materializan. Hasta que en 1855 los gobiernos liberales de Espartero crean 2 leyes fundamentales, la ley de ferrocarriles y la ley de banca, tan importante como la de ferrocarriles para hacer los ferrocarriles, porque para hacer ferrocarriles, que son muy caros, hace falta dinero. Y esa ley de banca es la que permitirá financiar la construcción de la red ferroviaria española. Hay obsesión, porque aquí cuando nos posesionamos con algo nos ponemos, y no nos gana nadie, por construir ferrocarriles. De hecho, en la siguiente década, de 1855 a 1865, se construyen en España 8.000 kilómetros. Hasta entonces se habían construido 400 apenas en 10 años desde el Barcelona-Mataró. Pues nada, en otros 10 años hacemos 8.000 kilómetros. Y para facilitar esa construcción de la red ferroviaria, claro, ¿el gobierno qué hace? Entiende que país, porque España entonces era un país atrasado, en la miseria, había perdido las colonias y todo el imperio aquel, no teníamos industria, y consideran que como esperemos a que España se desarrolle industrialmente para tener ferrocarriles, no tendremos ni industria ni ferrocarriles. Con lo cual da una libertad arancelaria absoluta a las empresas que construyen los ferrocarriles. Claro, las empresas que construyen ferrocarriles son la mayoría empresas financieras extranjeras, sobre todo francesas, la propia Compañía del Norte, que el Tren de Donosti todavía se llama así, y no porque esté en el norte, sino porque la Compañía del Norte. Son empresas que tienen intereses en las industrias que fabrican locomotoras, vagones, pero es que hasta los lapiceros del escribiente se traen de Francia, porque como se podían traer sin pagar ningún arancel, se importa absolutamente todo. Claro, es verdad que la situación de la industria en España era la que era. Estos son los altos hornos de Bolueta, el primer alto horno que hay en Euskadi. Claro, uno puede pensar, hombre, un alto horno es algo... Claro, es la imagen que nos han dejado los altos de Bilbao. Pero uno ve esa fábrica y dice, bueno, eso es poco más que un chamizo. Allí hacer locomotoras, vagones, raíles, es ciencia ficción. Y es verdad que si tenemos que esperar a que la industria se preparase para hacer el ferrocarril, pues desde luego no hubiese tenido el rápido desarrollo que tuvo. Por tanto, importamos todo, hasta los lapiceros. Esta es la inauguración del tren de Bilbao, por ejemplo, a Tudela, y todas las locomotoras que vemos en esta imagen, muy bonitas y muy chulas, todas venían de Manchester. Hubo empresarios que intentaron fabricar trenes, porque veían, bueno, oye, aquí hay negocios, si están construyendo tantos ferrocarriles, hay una demanda, y aunque es verdad que va a ser difícil competir con industrias ya consolidadas en Europa, con lo cual tienen unos ahorros de costes en su producción importantes, además una red de distribución, comercial muy potente, y a lo mejor tú con tu empresita es muy difícil competir contra ellos, pero hay gente que intenta competir. En 1859 se funda la Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona, que muchos habrán oído hablar porque en su época fue una grandísima empresa. Incluso en Euskadi hemos descubierto recientemente que en 1863 Joaquín Montoya, un carrocero que hacía carrozas, como su nombre indica, en Vitoria,
fabricó 10 furgones para transporte de correo por ferrocarril. Es el primer constructor de Euskadi, lo hemos descubierto, porque luego nunca más se supo de él, y lo hemos descubierto hace poquito, que hubo un fabricante de vagones, de furgones, en 1863, una fecha tempranísima. Se estaba entonces acabando el tren del norte. Que eso también tuvo su mérito, el tren del norte, llegaron los del norte y en 8 años se cascaron toda la línea de Madrid a Irún, con los recursos de entonces. Cuando ahora ve uno lo que está tardando la Y, y es bastante menos que Madrid-Irún, lo que estamos tardando con la Y, dice, ostras, estos señores sabían lo que hacían. Bien, este Montoya, ya os digo que se perdió en la historia y ahora lo estamos intentando recuperar. Y hasta 1882 no empezamos a hacer cosas para trenes en Euskadi. Muy tímidamente primero, pues Altos Hornos, casi lo más sencillo, el carril. Parece que no es una cosa que tecnológicamente tiene su aquel también, pero tecnológicamente no parece tan complicado como hacer una locomotora. En 1882 empezamos en Altos Hornos de Vizcaya a hacer carriles, a hacer estructuras metálicas para puentes. 1888 1892 Mariano de Corral en Bilbao empieza a fabricar vagones. Fue luego el primer director técnico de CAF, aunque durante muy poquito tiempo. Ese mismo año, en 1892, en Miravalles, Talleres de Miravalles, también empieza a fabricar vagones. Aberli, que es más conocida la de Zaragoza, pero en Bilbao tuvo fábrica también, hace señales, hace tal. La verdad es que poquito a poquito conseguimos en Euskadi ir metiendo en Muturra Sartzen, en ese mundo restringido, hasta entonces a las grandes empresas extranjeras, e ir haciendo, en el fondo, casi todo lo que necesitaba el ferrocarril para funcionar. Nos faltaban las locomotoras, que todavía tardamos 20 años más. Y en ese conglomerado, también esa fábrica Aundi de Beasain, todavía cuando era la maquinista guipuzcoana, quiso hacer vagones. Y de hecho, desde que Goitia constituye la maquinista guipuzcoana, uno de los proyectos que tienen para fabricar, además de las turbinas que he mencionado y máquinas de vapor y demás, es fabricar vagones. Pero la cuestión es que se están 12 años intentando fabricar vagones y solo consiguen fabricarlos cuando ya está a punto de cerrar para dar ese siguiente paso a la futura fábrica de vagones de Beasain. En 1902 construyen 75 vagones para el ferrocarril minero de Bilbao a Portugalete, vagones que en esta foto está tomada en los años 60, es decir, funcionaron más de 60 años, con que para ser los primeros vagones que se hicieron en Beasain fueron lo suficientemente robustos, porque además un vagón para transportar mineral precisamente es un vagón que va a tener una vida activa muy dura, muy baqueteada, y eso Sebas lo sabe perfectamente. Con que, bueno, pues empezaron a hacer vagones. Ya hemos dicho que, ya ha comentado Martín, cómo esa fábrica no acaba de despegar como fábrica de vagones. Además, en España había 3 o 4 fábricas que se dedican todas a hacer un poquito de lo mismo. Un poquito de quincalla, un poquito de farolas, un poquito de verjas, un poquito... Y la Sociedad Española de Construcciones Metálicas, impulsada desde Talleres de Zorroza y sobre todo impulsada por José Orueta, que fue un personaje muy importante en Vizcaya y luego también en Guipúzcoa, y la financiación del Banco Urquijo, lo que hacen es agrupar esa serie de fábricas para especializar cada una en una rama. Se junta un astillero que había en Asturias, con la fábrica de Beasain, con Talleres de Zorroza y con otra fábrica de Linares. Y cada una la especializa, pues el astillero en barquitos, la de Linares en temas de minas y maquinaria agrícola, en Andalucía pues es normal, Talleres de Zorroza para maquinaria naval, y deciden que Beasain sea la fábrica de vagones. Van a hacer la fábrica de vagones, pero contratan a un ingeniero alemán, Franz Melun, para que les diga, oye, ¿qué hacemos aquí en Beasain con lo que tenemos? Y Franz Melun le dice, tiradlo todo. Con choque, si estos pabellones se han hecho hace 10 años, no más, esto no vale para nada, os voy a diseñar una fábrica ex novo de nueva planta, y le hacen caso y tiran, como antes hemos visto también esta imagen, se tira toda la fábrica y se empieza a construir toda una serie de pabellones, un proyecto muy sistemático en ese sentido. Ahora pues claro, ha ido creciendo y se ha ido amoldando a las necesidades. Seguramente si hubiese que hacer la fábrica de Beasain de cero, pues se haría de otra forma totalmente distinta. Pues este tuvo la suerte de poder tirar lo que había y hacer la fábrica completamente nueva y a su gusto. Aquí vemos pues las obras durante 3 años, desde 1902 que se entregan esos vagones de Bilbao Portugalete y algún vagón minero más, hasta 1905 no hay actividad industrial, solo hay actividad constructiva, y vemos cómo evoluciona la fábrica. Muy importante, energía, el salto de Zaldivia para que la fábrica sea autónoma. Los consumos de energía en aquella época no eran los de ahora, y este salto era suficientemente potente como para poder trabajar con autonomía.
Aquí vemos cómo esa fábrica fue convirtiéndose en la fábrica Audi, unos pabellones pues perfectamente diseñados para su época, el alumbrado con arcos voltaicos, que ahora pues con las luces LED pues nos parecerá eso cosa de película de Frankenstein, pero el arco voltaico entonces era el no va más en alumbrado de grandes superficies. Las oficinas de los encargados de cada taller un poco elevadas, como se ve en la foto, para que pudieran vigilar mejor el trabajo de los subalternos. Todo un diseño de una fábrica en cierto modo ideal. Las oficinas generales que todavía existen, la verdad que en los años 50 se les levantó un segundo piso, pero el edificio es exactamente el mismo, pero en su edad más infantil. La central de fuerza, lo que hemos visto, el salto de Zaldívar. Además tenían máquinas de vapor auxiliares por si había estiaje o fallaba por cualquier circunstancia el suministro de energía desde Zaldivia, pues para poder mantener la fábrica en marcha. Los nuevos pabellones, que yo siempre digo, son muy bonitos los elementos con los que se denominaba a cada pabellón, que todavía muchos se conservan en las instalaciones más antiguas de CAF, y que además CAF ha sabido, cuando por lo menos ha sido posible, respetar, mantener y conservar también estos detalles de su historia. Las forjas que tenía cada empleado para ir calentando los remaches. Fabricada además, en ese sentido, Franz Melun les diseña una fábrica para que puedan hacer el tren prácticamente desde cero. Por ejemplo, tiene su propia instalación para fabricar los muelles de la suspensión, las ballestas, no tienen que comprárselas a otros. Hay pabellones que, claro, uno ve esto y dice, en efecto, es cierto que las fábricas sean los nuevos templos del siglo XIX y del siglo XX. Esto es una basílica romana, pero convertida en fábrica por los de CAF de Beasain. Pero ve uno esto y dice, esto es una auténtica basílica, son los nuevos templos de la industria. Y hacen, la verdad es que una fábrica maravillosa. Carpintería, fundamental. Ahora ni se nos ocurre que los trenes tengan madera, aunque alguna todavía les puede quedar en algún sitio, pero entonces los trenes sean de madera. Por eso luego Heredos de Ramón Múgica supo hacer vagones también. Tenía una carpintería industrial, le ponía rueda a lo que hacías y ya era un vagón. Pero tenía una carpintería, una zona de carpintería importantísima, que ahora se ha ido transformando y ahora ahí hacen bojíes y no sé cuántas cosas ultramodernas y maravillosas que yo apenas entiendo. La forja de ruedas. CAF ha sido, y sigue siendo, la única fábrica de ruedas ferroviarias de todo el Estado, desde su origen. Desde su origen ya hacen ruedas para los trenes, entonces se traían las ruedas de fuera. Hoy en día CAF exporta ruedas a todo el mundo, hasta China y Estados Unidos y Gran Bretaña y Francia, y en cualquier sitio tú puedes ver una rueda hecha por CAF. Pero desde 1905 CAF ya tiene su propia fábrica de ruedas, aunque todavía no se llamase CAF, ni sabían que se iba a llamar CAF. Es decir, hacen unas instalaciones que la verdad es que fue una obra prodigiosa. Tenía esta hospedería para las visitas importantes que vinieran, chalets para los ingenieros más destacados de la firma y, como no, un economato para que los trabajadores pudiesen comprar a precios competitivos todo lo que necesitasen para comer. Y se ve que la verdad es que el economato está muy bien surtido. Espero que no sea solo porque nadie compraba y por eso estaba todos los anaqueles. Espero que no, que se vendiese bien y que todo funcione de maravilla. Bien, 1905 empiezan a fabricar vagones. Incluso todavía han acabado la fábrica y algunos trabajos los tienen que hacer todavía en la intemperie porque les dice el maestro de obras que en el taller todavía que no le molesten, que está poniendo el tejado. Estos son los primeros vagones que se hacen en Beasain. Unas tolvas para transportar carbón para la Sociedad de Gasificación Industrial, para la fábrica de gas de Madrid. Hay que tener en cuenta que la fábrica de gas de Madrid, al igual que esa Sociedad Española de Construcciones Metálicas, tenía un mismo dueño, el Banco Urquijo, el gran banco industrial que tuvo España durante buena parte del siglo XX y que es crucial para entender el desarrollo industrial de este país. Entonces, pues bueno, tengo una fábrica de gas, necesito vagones, pues se los compro a la fábrica de vagones que acabo de montar. Empieza la producción de ruedas, los fudres que nos ha comentado Martín para transporte de vino. Era una auténtica especialidad. En España yo creo que es el país europeo donde más vagones de este tipo ha habido. Será que nos gusta mucho soplar, pero había un montón de vagones fudres de un montón de empresas y muchas donostiarras o de Irún o de nuestro entorno. Había un montón de empresas en Donosti y en Irún que se dedicaban a este transporte. Ya en 1907 hacen el primer vagón con caja de hierro, que entonces eso era el no va más, el primer vagón de mercancías con la caja de hierro. Hacen cisternas. En 1907 construyen el primer coche de viajeros. Ya es
un nuevo paso, porque además habían nacido como fábrica de vagones. Al principio solo hacían vagones y todavía hoy en día uno lee en el Diario Vasco que el equipo de Beasain ha perdido y pone los vagoneros sufrieron una amarga derrota. Los de Beasain siguen siendo vagoneros, aunque ya hace bastantes años que no se hace un solo vagón en Beasain. Ya en 1907 hacen el primer coche de viajeros. Nos ha enseñado Martín esta foto, 1907, el vagón 1000. Claro, Franz Melun, que les había diseñado, como bien ha comentado Martín, una fábrica va a hacer 3000 vagones al año, tardaron 2 años en hacer el vagón 1000. Algo empezaba a fallar y es verdad que las cuentas de la empresa no iban todo lo bien que les gustaría. Al contrario, la verdad es que la fábrica de vagones en estos primeros años apenas dio beneficio. Pero aunque no dio beneficio, sí sirvió pues para que el país se desarrollase industrialmente, para sustituir importaciones y para dar vida a toda la comarca. 1908, el primer vagón, ese coche de viajeros que hemos visto, era para un tranvía en Linares. Una cosa así un poco secundaria. Pero al año siguiente, en 1908, construyen estos magníficos coches de viajeros ya de largo recorrido para vía ancha para la Compañía del Norte. Ya estos son palabras mayores. El otro era un tranvía, esto ya es un señor coche de ferrocarril. También incluso empieza a colaborar en esa misma época con una fábrica de Zaragoza, Carde y Escorieza, con el tiempo acabará siendo la fábrica de CAF en Zaragoza, que eran sobre todo carroceros, trabajaban, además tenían una carpintería estupenda, y entonces CAF les suministra los chasis, como antiguamente veíamos que a Irizar llegaban los chasis pelados de Pegaso y no sé qué, que venía el pobre Guixajo conduciendo desde Barcelona el chasis con el motor, y en Beasain, en Ormaiztegui se carrozaba. Pues CAF hacía lo mismo, fabricaba el chasis, iba a Zaragoza y en Zaragoza se carrozaba. Vagones de todo tipo. Tolvas para el ferrocarril de Sierra Menera, una bilbainada. Ahora que no nos oyen los vecinos, porque este era un ferrocarril minero que hicieron los Sota y Aznar para comunicar unas minas que están en el confín de Teruel con Guadalajara y el puerto de Sagunto. 200 kilómetros por donde ya había un ferrocarril de vía ancha de una compañía belga. Lo lógico sería llegar a un acuerdo con ellos para transportar el mineral, pero los belgas pusieron una tarifa, regatearon un poco, llegaron a un punto y los de Bilbao le dijeron: como no bajes el precio me hago mi tren. Claro, los belgas, que no sabían lo que valía un bilbaíno, dijeron: eso es un farol. Se hicieron 200 kilómetros de ferrocarril totalmente paralelos y le cargaron a la Sociedad Española de Construcciones Metálicas un montón de vagones. Tuvo hasta 750 vagones y la mayoría se hicieron en Beasain. Incluso ingenieros y demás fueron ahí. Luego, como el negocio fue mal, también los bilbaínos intentaron regatear a los de CAF buscando deficiencias de donde no las había. Y estuvieron como 7 años de pleitos hasta que pudieron cobrar. Esta foto es muy curiosa, más que por los vagones, que tienen unos contenedores. Ya en aquella época estaban intentando inventar el contenedor para transportar azufre, por lo que vemos detrás. Esto es una meta, todos la identificamos, Garimeta. Y aquí hay otra, en medio de una fábrica, 2 metas. ¿Esto qué es? Pues es que la cooperativa, entre otras cosas, tenía una granja de vacas y las vacas pastaban por la fábrica. Tenía que ser una estampa realmente curiosa, una fábrica que hemos visto más para aquella época ultramoderna, hecha a la carta y paseando por ahí las vacas. Supongo que ahora los de seguridad e higiene dirían algo al respecto, pero hay que recordar eso. Otro vagón muy típico de nuestro país eran los vagones jaulas para transporte de ganado. Este, al ser de 3 pisos, o es para ganado, seguramente para ganado bovino, para ovejas. El vagón 3000, en el año 10, bueno, del 7 al 10, en 3 años han hecho 3000, ya la media nos sube a 1000 vagones por año. Siguen haciendo vagones de todo tipo, algunos coches para Río Tinto, claro, los de vía ancha entraban y salían por la vía que conecta con la estación. Los de vía estrecha, pues como este, que está cargado en un vagón, pues había que sacarlos cargados en... Hoy en día también, la verdad es que es impresionante ver cómo salen los trenes de CAF, porque posiblemente el cliente que menos pide hoy en día es Renfe, a la espera de los concursos que están allí en juego ahora mismo. Toda la producción va para afuera y toda la producción tiene que salir en camiones extra largos, especializados, que es impresionante verlos por la Nacional 1, cuando salen de Beasain para Hendaya o para cualquier sitio. Pues ese problema ya lo tenían desde hace 100 años o más. Los coches del tren del Plazaola, por ejemplo, se construyeron todos aquí. Este es un coche de nuestro querido tren del Plazaola ya desaparecido. Los coches del Expreso de Oviedo a Hendaya, de los económicos de Asturias, de Ferrocarriles Vascongados, del Vidasoa. Bien, antes hemos visto, además la hemos visto por partida doble,
el vagón 10.000, en el año 14. En el año 13, esa fábrica que se había pensado para construir 3.000 vagones, prácticamente los alcanza. No hace 3.000 vagones porque había hecho 2.500 y pico vagones y había hecho otros 200 y pico coches de viajeros. No se había llegado a la cifra de 3.000 unidades, pero claro, el coche de viajero tiene mucha más carga de trabajo, es más complicado de hacer, con lo cual podíamos ser generosos y decir que en el año 13 CAF, bueno, todavía no era CAF, la fábrica de vagones de Beasain llega a fabricar esa cifra ideal con la que se había proyectado la fábrica de 3.000 unidades. La cosa va viento en popa, hay buena cartera de clientes, en España se están construyendo nuevos ferrocarriles, los viejos están renovando su material móvil, pero todos sabemos lo que pasa el año siguiente, en el verano del 14. Estalla la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial es trascendental en la historia de CAF. Es trascendental porque, claro, en el imaginario colectivo lo que nos han enseñado es que la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial para España fue beneficiosa, porque al ser un país neutral, pues hubo mucha demanda exterior de sus productos y la economía española se reactivó, lo cual es una verdad importante, pero es una verdad a medias, porque en realidad el primer año de guerra, más o menos desde el verano del 14 hasta el verano del 15, sucede todo lo contrario. La economía española se paraliza. Claro, muchos habremos visto esas estampas de cuando salían los soldados de las estaciones de París y que pintaban en el vagón: mañana te escribo desde Berlín. Y los alemanes hacían lo mismo: mañana estoy tomando un café en el Boulevard. Todos pensaban que la guerra se iba a solucionar en unos cuantos días, pero la guerra se alarga. Claro, al principio todos los contendientes intentan ganar la guerra con sus reservas. ¿Y eso qué supone? Que no piden nada a nadie, tampoco a los neutrales. La economía se paraliza hasta el punto que ahora, cuando hay crisis, lo primero que notamos es que no hay camiones en las carreteras, ¿verdad? Ya nos gustaría que el ferrocarril tuviera otro protagonismo, pero hoy en día las arterias de la economía son las carreteras. Hay crisis, no vemos camiones. Pues aquí, para que os hagáis una idea, desde el verano del 14 hasta fin de año, vascongados, fijaos que os voy a poner ejemplos bastante diferentes. Vascongados aquí, andaluces allí, norte, por el norte de España, Madrid, Zaragoza, Alicante, que era la otra gran compañía ferroviaria, todas ellas en esos 6 meses pierden un 30% del tráfico de mercancías. 30% del tráfico es una barbaridad. La parálisis es absoluta. Y claro, el año 15 empieza igual, con una parálisis tremenda. Entonces, la fábrica de vagones de Beasain, que tenía todavía cierta cartera de pedidos, la va acabando y no le llega ningún pedido, porque claro, yo si soy la compañía del norte o Vascongados y tengo los trenes parados, no voy a seguir comprando vagones a nadie, ni a CAF, ni a nadie. En la primavera de 1915, la fábrica de Beasain está prácticamente parada, sin actividad alguna, de haber hecho 3.000 vagones en el 13. Están mano sobre mano. Bueno, los mandaban a casa y fuera. Entonces se podía hacer. Pero la guerra sigue. La guerra se estanca en las trincheras. La guerra se alarga. Y ya se agotan las reservas. Y entonces un día aparecen por Beasain unos franceses. Oye, tenéis aquí una fábrica de vagones muy bonita, sí. Y pues yo necesito vagones para llevar soldados, para llevar caballos, que entonces todavía había caballería, para llevar obuses. ¿No me harías unos cuantos? Pues encantado. Tengo la fábrica parada, no veas. 1.000, cojonudo. Y llega otra compañía francesa y otros 1.000, y llega el Ministerio de Guerra y pues me hacéis 800 cisternas para llevar el agua a las trincheras. También, hombre. Y además, los rectores de la fábrica piensan que están haciendo un buen negocio, porque dicen, bueno, pues, a ver, sabemos lo que nos cuesta fabricar un vagón, los hemos estado haciendo como rosquillas hasta hace poco. Con esto tal, y encima nos queda aquí un margen de beneficio dotore, y el plazo de ejecución también sabemos más o menos. Además eran vagones muy estandarizados, con lo cual todavía era más sencillo que hacer, porque hasta entonces los pedidos eran 10 vagones de este tipo, 5 de este otro, 27 del otro, pero no, estos 1.000 vagones cerrados, todos iguales, como este, que ya veis, no sé si se puede leer, pero pone allí que puede llevar 50 hombres o no sé cuántos caballos, 10 caballos. Jolín, encima 1.000 iguales, eso es el sueño. Sí, yo creo que en CAF seguirá siendo el sueño, que os pidiesen 1.000 trenes iguales. Diréis, jolín, qué maravilla de pedido.
hacen los cálculos y empiezan a fabricarlos. Pero claro, empiezan a fabricarlos y lo primero, pues vamos a llamar a Altos Hornos de Vizcaya para que nos manden perfiles para hacer los largueros del bastidor. ¿Sestao? Sí. Necesitamos no sé cuántas toneladas de perfil de no sé cuánto. Uy, ponte a la cola. ¿Cómo que ponte a la cola? Si la semana pasada me estabas llamando dando la tabarra a ver si te compraba algo que tenías la fábrica parada. Sí, pero han venido los franceses y han comprado todo. Joncho. Y así con todo. Y resulta que si yo había pensado unos plazos para fabricar el vagón, no puedo cumplir los plazos porque mis proveedores están igual que yo hasta aquí de pedidos de los franceses y de los belgas y de los que pasaban por ahí. No cumplo plazos. Pero además, el tirón de la demanda internacional genera inflación, suben los precios. Y digo, concho, si me compran todo, no te va a cobrar 10 si estás dispuesto a pagarme 20 por esto. Te cobro 20. Y si yo había calculado que el vagón valía 10, ahora resulta que no vale 10. Me está costando fabricarlo 20. Y yo había pensado con beneficio y todo, se lo vendo al francés por 15. Me está costando 20. Lo que era un negocio maravilloso se convierte en un negocio ruinoso. Y la fábrica de vagones de Beasain está en una situación económica tremenda. No cumplen plazos y encima pierden dinero con cada vagón que fabrican. Además, los franceses sí les habían hecho unos contratos con penalizaciones, lo que es normal. Pues si no entrega usted el producto en su momento determinado, penalizaciones que, claro, empiezan los retrasos a ser tan largos y tan largos que no hay manera de... que la empresa está al borde absoluto de la ruina. Hasta el punto de que los franceses podían ejercer esas penalizaciones y quedarse con la fábrica, arrebatarse a la Sociedad Española de Construcciones Metálicas, más o menos por la cara. Pero hay un problema político. Y es que si se la quitan por la cara, podíamos tener problemas con los otros. Porque claro, se suponía que España era neutral. Ya estabas fabricando vagones para el enemigo de unos, que eso no es muy neutral, pero si encima los enemigos se quedan con la fábrica, pues tienes un problema grave con los otros, con las potencias del centro, Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Pero además en España mismo la gente estaba reclamando vagones, porque después de ese año de parón económico, al reactivarse la economía, otra vez había trenes circulando y resulta que no había vagones. Porque habían estado un año sin comprar vagones, no había vagones suficientes. Y la prensa económica, venga, hay que hacer vagones. ¿Y qué hace la mejor fábrica de vagones de todo el país dedicada solo a los franceses? Hay todo un surrumurru, hay un problema político muy grave. Y entonces se llega a un acuerdo a varias bandas en la que, para disimular que la fábrica es de los franceses, se constituye la Compañía Auxiliar de Ferrocarriles en 1917. En teoría su presidente sigue siendo un Urquijo, y su vicepresidente es también español, pero donde el 60% del capital de esa nueva empresa es francés, de Firminy, al lado de Saint-Étienne. Y ellos crean esa empresa pantalla que lo que hace es alquilar a la Sociedad Española de Construcciones Metálicas la fábrica. Lo primero que hacen, echarle a Orueta, el que había sido director de la fábrica desde el principio hasta ese momento, y poner al frente de la fábrica, ya con menos disimulos, a un capitán de ingenieros francés, un militar y francés. Con eso consiguen fabricar todos los vagones, pero en realidad el nacimiento de CAF no deja de ser la continuación de una fábrica que ya existía, y es toda una operación de ingeniería financiera para que no sea del todo de los franceses, disimular, además los propios franceses les interesa disimular, y además a los franceses les interesa que la fábrica siga fabricando y les haga los vagones, no les interesa una quiebra y una parálisis total de la fábrica y quedarse tampoco sin los vagones. Necesitan los vagones para ganar la guerra. Eran cisternas, como hemos dicho, para el ejército francés, para llevar agua al frente. Vagones para los ferrocarriles belgas, y eso que Bélgica solo quedaba un 10% sin invadir, con que entre que es pequeño y solo quedaba un trozo pequeñito sin invadir, yo creo que los 400 vagones que hizo CAF los tuvieron que poner uno encima de otro, no podían caber en el país, pero hay 400 vagones para la Sociedad Nacional de Chemins de Fer Vichinot de Bélgica. Hasta ténderes para locomotores de vapor se llegaron a hacer en esa época para el ferrocarril de París a Orleans. Es decir, CAF fue beligerante durante la Primera Guerra Mundial y fue beligerante a favor de los aliados. La constitución de CAF supone además una inyección financiera, la que viene de Francia. Y una de las primeras cosas que hace CAF es, para no tener que depender tanto de terceros, es crear su propia acería.
Ahora se ha cerrado, ahora vivimos en otro mundo, ya no hay guerras mundiales y esperemos que no las haya en mucho tiempo. Pero en aquel momento el ser independiente hasta ese punto era muy importante, era estratégico para esta fábrica, y en 1917 CAF levanta su propia acería a partir de chatarra para no tener que andar pidiendo a Altos Hornos, o pedirle pero menos. Esta foto también nos ha comentado Martín, porque claro, había problemas sociales. ¿Por qué? Porque la inflación no solo le afectaba a los proveedores de CAF, afectaba también a los trabajadores, que cuando iban a comprar el pan un día valía 5 y al día siguiente valía 6 y al día siguiente valía 7. Y como los sueldos no subían, y además CAF pues no estaba en aquel momento en condiciones de subir con mucha alegría los sueldos, pues claro, si el precio sube y el sueldo no sube, te enfadas. Y hubo problemas sociales importantes y la Guardia Civil tomando la fábrica y demás. Aquí vemos cómo se llevaron los vagones desde Beasain hasta Hendaya. Hoy en día en Renfe esto, vamos, solo de proponerlo ya te mandarían a un manicomio. Ponían el vagón francés encima de unas ruedas supletorias del ancho español y así bajaban sin freno y sin nada, bajaban tan felices hasta Irún. Toda esa trenada, con los vagones, con las ruedas en el aire, y aquí vemos cómo está apoyado en el bisel de transporte los dos vagones para el ferrocarril de París a Orleans. La rueda francesa está en el aire, las de extremas, y las dos del centro, que son las de ancho Renfe, es donde están apoyados los vagones. Pues así bajaban, con toda la felicidad del mundo. Acaba la guerra y hay un nuevo cambio en la situación del ferrocarril español, porque el ferrocarril español, en general, hubo alguna excepción, fue también víctima de la guerra mundial. Fue víctima porque hemos dicho que el primer año fue malo, los demás no, creció mucho el tráfico ferroviario, hubo por tanto mucha demanda, y entonces diréis, oye, pues tuvieron que hacer negocio. No hicieron negocio por dos razones. Una, porque el principal input en aquella época en las empresas ferroviarias era el combustible. La mano de obra era muy barata, el combustible era caro. Y con la Primera Guerra Mundial el precio del carbón en España se multiplicó por 10, porque España, aunque tiene minas de carbón, el 40% del carbón que se consumía antes de la Primera Guerra Mundial era de importación, y además era el bueno, el inglés. Con la Primera Guerra Mundial, entre que los mineros se van a pegar tiros y los barcos que iban con carbón los hunden los alemanes, no hay carbón. Por tanto, el precio se dispara por 10. Y encima las compañías ferroviarias que se habían constituido, la mayoría de ellas a mediados del siglo XIX, en una época en que no se sabía lo que era la inflación, tenían sus concesiones, en las concesiones las tarifas muy reguladas por el gobierno. Entonces no les podían subir como un fabricante que puede decir, oye, pues si esto estás dispuesto a pagarme 7, te lo vendo por 8. Que también me lo pagaras. No, tenían que mantener la tarifa. Con lo cual las compañías ferroviarias se arruinan. Están en una situación pésima. Y en aquel momento en que el ferrocarril era vital para la economía del país, el gobierno decide intervenir y poco a poco va ayudándoles a esas empresas a mejorar, a invertir. Les da ayudas a la inversión, una serie de ayudas. Esa inversión pública además está respaldada por una nueva política arancelaria en la que empiezan a ponerse gravísimos aranceles a la importación de cualquier elemento ferroviario extranjero. Solo lo que aquí fuésemos incapaces de fabricar se permitía que se importara, lo demás no. Es un negocio maravilloso y entonces claro, a CAF le viene muy bien, pero también a muchos otros que hacían vagones y muchos otros que no hacían vagones pero que se apuntan a un bombardeo. En Donosti mismo, en esa época surgen no una, 2 fábricas de vagones en Donosti, no en Beasain, en Donosti. Este vagón está hecho por Talleres Urcola. Tenían la fábrica en la Gran Vía, donde estaba el mercado, bueno, no sé si queda algo del antiguo mercado, y la manzana siguiente, eso fue una fábrica de vagones. La otra fábrica, la habréis conocido muchos más de los presentes, herederos de Ramón Mújica, que estuvo hasta los años 60 al lado de la Estación del Norte, entre el campo de Atocha y la Tabacalera. Hacer trenes es un negocio maravilloso. En Bilbo surge lo que hasta entonces no hacíamos en Euskadi, locomotoras. Paco Wilcock y Euskalduna, no una, 2 fábricas haciendo locomotoras de vapor. Es un negocio estupendo y también la verdad es que el negocio, cuando hay apoyo estatal, no tienes el monopolio en tu país, no hay importaciones extranjeras, pues le vino muy bien a CAF. Además, en aquella época pues había otra mentalidad y, por ejemplo, no tenían ninguna vergüenza de decir que habían hecho un cártel todos los fabricantes. Todos los fabricantes de material ferroviario se agruparon en la Sociedad Española de Fabricantes Ferroviarios. El presidente era el presidente de CAF. Y ellos se juntaban, cada vez que había un concurso del Estado, se juntaban, ofertaban y luego se repartían el pastel. Y lo contaban, no es que fuera una cosa de estas que luego descubre un juez y le queda a uno una multa.
No, es que lo contaba en el periódico y además la prensa económica alababa esas actitudes de evitarse la competencia mutua y trabajar todos juntos en beneficio del país. Lo que han cambiado las cosas, ¿verdad? Entonces son años estupendos, los años 20, porque sobre todo además ya a partir de Primo Rivera todavía se invierte más en ferrocarril, incluso hay un plan de ferrocarriles de urgente construcción que se lían a construir 3.000 kilómetros de ferrocarril, aunque acaban muy poquitos y los pocos que acaban la mayoría están cerrados hoy en día. Y entonces la demanda ferroviaria, pues como veis, es tremenda. En Beasain hacen todo tipo de vagones. Este es muy curioso porque estos eran unos tranvías de riego. Los compró la Diputación, 2 tranvías de riego. En aquella época la Nacional 1, claro, ahora es inimaginable cómo era en 1920 la Nacional 1, pero era de tierra apisonada. Y para que no se levantase el polvo con el paso de los vehículos que empezaban a circular, había que regarla. Y como desde Tolosa hasta Rentería, por la Nacional 1 había tranvías, el tranvía de Donostia a Tolosa y el tranvía urbano de Donostia a Rentería, la Diputación compró 2 tranvías que todas las mañanas pasaban con su cisternita dentro y iban regando el pavimento de la carretera para no levantar el polvo. Pues ese curioso pedido tuvo la fábrica de Beasain por parte de la Diputación Provincial de Guipúzcoa entonces. Pero vamos, hacen vagones para todo el mundo. Pues el ferrocarril de La Robla, el de Medina Zamora, Orense, Vigo, el Madrid Zaragoza, Alicante, Medina Salamanca. Vagones frigoríficos. Hombre, no os penséis que tiene que ver con... Esto no tiene un compresor y un equipo de refrigeración, ¿eh? Era un vagón que estaba bien aislado y entonces algún optimista dijo que esto era un vagón frigorífico. Pero vamos, no se parece en nada a un vagón o a un camión frigorífico actual. 1925, un hito tecnológico muy importante para la fábrica de Beasain y además para Guipúzcoa. Los primeros coches de construcción metálica que se hacen en todo el estado, para el tren del Urola. Ahora estamos acostumbrados a la colaboración público-privada para la investigación, la innovación, el desarrollo y todas esas cosas. Este es un caso. En España, y no solo España, la península ibérica y curiosamente otra gran península europea, la escandinava, fuimos los más reacios a los coches metálicos. Allí, porque pensaban que en un coche metálico el viajero se iba a pelar de frío, que uno de madera es más goshua, más acogedor. Aquí pensaban lo contrario, que en un coche metálico, con el sol de España, la gente se iba a asar como sardinas en lata y que uno de madera aísla mejor y demás. Había verdadero miedo al coche metálico, cuando a todos, no creo que sea un ejercicio de imaginación muy grande, pensar lo que puede pasar en una colisión ferroviaria, un coche de madera, que si no mueres de la colisión, las astillas en las que se va a convertir la carrocería se te van a clavar en el hígado, el esternón y el corazón y vas a morir de eso. Y si no mueres, tranquilo, porque como el alumbrado solía ser por gas o por aceite, se incendiaba y morías hecho una barbacoa. Y en cambio un coche metálico... Hombre, aguantará mejor la colisión, no habrá astillas y además ya como el alumbrado es eléctrico, no arderá. Pero que no había manera de convencerles y Beasain intentaba convencerles, oye, que esto es mejor, tal cual. Y entonces la Diputación, cuando hizo el tren del Urola, le encargó coches de madera, estos. De hecho, todavía los utilizo en el Museo Vasco del Ferrocarril. Y CAF le dijo, Concho, déjame hacer una partida por lo menos de coches metálicos para que la gente les pierda el miedo. Y al final les convencieron a los de la Diputación y buena parte de los coches se hicieron con carrocería metálica y funcionan de maravilla. Y a partir de entonces se empezaron a hacer, pero costó mucho, costó mucho convencer a la gente. Vagones para todo el mundo, para Sagunto, para La Veloz, que es un nombre muy bonito, para Villafranca del Penedés, para el Madrid Cáceres, Portugal. Santander Mediterráneo, son posteriores a los del Urola, pero todavía dicen, no, yo por favor hágamelo de madera, que me fío más. Curiosamente además el Santander Mediterráneo, que fue uno de esos ferrocarriles quiméricos que se hicieron en la época de Guadalhorce, además de que también hubo, y muchísimo, le compró todos los coches y todos los vagones a CAF. La verdad es que el que mejor negocio hizo con el Santander Mediterráneo, además de cierto sinvergüenza inglés que andaba detrás de todo aquello, incluso la familia real que estaba implicada, fue la CAF que vendió todo lo que los vagones y los coches, como vemos aquí. 1927, otro salto tecnológico, la primera locomotora eléctrica, porque hasta ahora hemos hecho vagones. Coches de viajeros, algún tranvía hemos carrozado. 1927 construyen para el ferrocarril de Ripoll a Puigcerdá las primeras locomotoras eléctricas que se hacen en Beasain. Empezamos a hacer ya cosas serias. Además, firma un convenio con la Virril norteamericana para hacer trucks y bogies, siguen haciendo sus vagones de todo tipo, hasta un quitanieves, con esta cuña, esto lo compró la Compañía del Norte para la línea de Pajares, para ir quitando la nieve, todavía existe.
Claro, la verdad es que uno ve este coche y dice, jolín, es que no solo había herreros haciendo el vagón, había auténticos artesanos de todo tipo, desde carpinteros, tapiceros, marqueteros, construyendo un vehículo ferroviario en aquella época. Hasta el ganchillo de los apoyacabezas, pues seguro que había señoras haciendo el ganchillo que trabajarían para acá. Los años 20 fueron años dorados, no solo para CAF, sino para toda la industria ferroviaria española. Pero en los 30 llegó la crisis múltiple, porque hubo crisis política, cae la monarquía, llega la república, y sobre todo hubo crisis económica desde el famoso crack del 29 de los Estados Unidos, de Nueva York. CAF intenta salir del atolladero con la exportación, hasta entonces no había exportado nunca, y consigue exportar, que España que exportar un vagón en aquella época era pura ciencia ficción, como hoy ir a Marte. Pues consigue exportar a Uruguay 200 o 300 vagones de mercancías, que es todo un logro. Pero, claro, ¿qué pasa? Que igual que CAF intenta exportar a terceros países que no tienen industria ferroviaria, toda la industria ferroviaria europea y norteamericana con la crisis del 29 están igual, y todos también intentan exportar a donde sea, bajan los precios escandalosamente, y CAF no puede competir con ellos, con lo cual no se repiten esas exportaciones. Intenta buscar nuevos productos para dar carga de trabajo a la fábrica, y por ejemplo fabrican empacadoras. Con una licencia inglesa de la casa Ruston, fabrican estas empacadoras tan chulas, que también las fabricaba luego Ajuria, que antes ha mencionado Martín, los Ajuria de Araya. Como los tranvías de Madrid en aquella época están en la órbita del Banco Urquijo, también empiezan a construir coches para los tranvías de Madrid, y los primeros autobuses de Madrid también se carrozan, eran Leyland, eran ingleses, pero de Inglaterra venía el chasis. Y CAF se convierte en carrocero de autobuses, y carrozan bastantes autobuses, más de los que la gente se piensa. Incluso yo siempre digo que solo a un fabricante de trenes se le ocurriría poner el foco del autobús aquí arriba, donde veis la flecha. Las locomotoras llevan ahí un foco, pero hombre, ponerle a un autobús un foco en el segundo piso, pues salvo que sea para ver lo que están cenando los vecinos del primero, no sé qué utilidad puede tener allí. Enseguida lo quitaron de allí y lo pusieron abajo, pero el de fábrica salió con el foco ahí arriba, que tenía que ser una cosa, la verdad es que verlo por Madrid con la luz ahí arriba tenía que ser impresionante. Hacen hasta camiones, todo sea con tal de encontrar salida y carga de trabajo a la fábrica, aunque tienen momentos muy delicados en donde solo se trabaja 2 o 3 días a la semana, y donde se reduce brutalmente además la plantilla. A pesar de todo, y yo creo que es un signo de identidad de CAF, en todos los tiempos buenos o malos, siguen invirtiendo en mejorar la fábrica. Montan la primera fábrica para forjar ruedas monobloc, porque ahora nos parece pues, posiblemente lo más normal del mundo que la rueda del tren sea de una pieza, pero antes, y no tan antes, no era así. A un técnico ferroviario no se le ocurriría tirar a la chatarra toda una rueda de 1 metro de diámetro solo porque se haya desgastado esto. Pero ¿cómo va a tirar todas las ruedas si solo se ha gastado esto? Entonces, las ruedas tenían un centro que duraba y duraba y duraba, y un bandaje independiente que se unía a ese centro. Claro, eso tenía la ventaja de que cuando se desgastaba lo que se desgasta en una rueda, cambiabas el bandaje, pero el resto de la rueda seguía valiendo. Pero tenía una desventaja. Ese bandaje se calaba en el centro de la rueda, calentándolo, dilataba, metías el centro de la rueda y al contraer, ya está, prisionero. Pero, por ejemplo, una bajada. Imaginaos bajar el tren de Alsace a Beasain, que es una bajada dura. Los frenos entonces no había discos de freno, el freno era directamente las zapatas a la llanta de la rueda, con lo cual frenando, la llanta se podía calentar, se podía dilatar y se podía soltar. Alguno seguro que recuerda en alguna estación, por ejemplo en Miranda, que pasaba un fulano con un martillo, con un mango muy largo y aporreaba las ruedas. Eso era un auténtico control de ultrasonidos, y según sonaba la rueda el tío detectaba que el bandaje estaba en su sitio o no. Era una práctica realmente peligrosa, pero por economía. Entonces CAF, ¿qué dice? Pues no, vamos a innovar, vamos a montar una forja de ruedas enterizas en 1932, infinitamente más segura, no se va a soltar el aro. Ha habido accidentes muy graves porque se ha soltado el aro de la rueda, y uno no demasiado lejano, no sé si os acordáis un accidente que hubo en Alemania, un tren de alta velocidad en Schedden, que chocó contra un puente y tal, pues descarriló porque se soltó el bandaje, aunque no era de este tipo de ruedas.
Innovación. CAF siempre ha tenido la innovación en el ADN. Todavía en Renfe en los años 80 seguían comprando ruedas con el bandaje independiente. Ya no, pero entonces todavía sí. Ahora hay otras ruedas con bandaje independiente que son las ruedas elásticas, pero esa es otra historia. Todo tipo de trenes. Locomotoras eléctricas otra vez. En el año 32 construyen con la SEA sueca 4 locomotoras eléctricas para el tren de la costa, para Vascongados. Unas locomotoras muy chulas. Además conservamos 2 en el Museo Vasco del Ferrocarril, en Azpeitia. Coches restaurantes para la Compañía Internacional de Coches Cama. Eso ya era nivel, porque la Compañía Internacional de Coches Cama solo compraba sus trenes a los mejores, y que CAF pudiese entrar en ese club significaba mucho para la empresa. Estos coches tan elegantes que hemos visto en las películas del Orient Express y demás, pues CAF también participó en la fabricación de unos cuantos de esos coches. Más innovación. El vapor ya se ve que es la ruina y en los años 20, 30, que la carretera empieza a desarrollarse, sobre todo el motor de explosión empieza a desarrollarse, CAF fabrica los primeros trenes con motores diésel. En el año 34-35 construye trenes para la Compañía de Madrid, Zaragoza, Alicante con motor diésel. Unos trenes que para su época eran verdaderamente también innovadores. Siempre innovando, saliendo de las crisis o intentando por lo menos salir de las crisis con innovación, con imaginación. Con nuevos clientes, Metro de Madrid, que ahora ha cumplido 100 años y que a algunos se olvidó reivindicar que el Metro de Madrid es un metro euskaldún. Pues a partir del año 36, CAF empieza a fabricar también vagones para el Metro de Madrid, para el ferrocarril eléctrico de Guadarrama. Llega la guerra. Hubo tiros, aquí esta es la fachada de la portería y hay todavía secuelas de tiros y cañonazos. Durante un mes la fábrica la cogieron los obreros, qué bien, tal, viva la República. Y al mes siguiente entraron los nacionales, tuvieron que salir corriendo, el que no salió corriendo acabó en el paredón del cementerio. La fábrica se militariza, viene hasta aquí el general Mola de visita. Fabrican hasta el cuartel móvil, el puesto de mando móvil del general Varela, se fabrica en CAF. Una fábrica estratégica y además es casi la primera gran industria que cae en manos de los franquistas. La parafernalia de la época, construyen coches de correo y se matriculan como Franco. Nuevos productos, locomotoras diésel de maniobras. Construyen la primera locomotora diésel de maniobras en el año 38, en plena guerra. Curiosamente esta máquina, si alguien la quiere ver, la conservan en el Museo del Ferrocarril de Monforte de Lemos, en Galicia, y todavía funciona. En el 39 compran una fábrica que acaba de quebrar en los años 30, la antigua Seifi de Irún. Se convierte en la fábrica de CAF en Irún. Fábrica que había tenido como director a un austrohúngaro que había venido con aquel alemán que había diseñado toda la fábrica de Beasain. Vinieron un montón de extranjeros, la mayoría austrohúngaros, aunque también vino un sueco muy famoso que estuvo detrás de la fábrica de vagones de Ramón Mújica, Olof Olsson. Pero otro, Pablo Weber, cuando lo echaron, pues lo echaron los franceses cuando empezó la Primera Guerra Mundial, lo echan, pues montó una fábrica en Irún que no fue demasiado bien, pero que luego la compra CAF después de la Guerra Civil y se convierte en la actual fábrica de CAF en Irún. Muchas veces dicen que las empresas tienen que reorientar la producción, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos oído eso? En CAF se lo tomaron muy en serio. Si veis, estas son las naves de montaje de vagones cuando están reorientándolas. Si os fijáis, las naves antiguas son las que vemos, por ejemplo, a la izquierda, estaría orientada de izquierda a derecha. Y en cambio vemos las naves nuevas que están construyéndolas en el sentido opuesto. Esto es toda una reorientación de la producción, aunque en este caso del lugar de producción, más que de la propia producción. Con Fiat firman los primeros acuerdos después de la guerra, empiezan a construir autovías, las autovías litorinas, el nombre les venía del famoso fascio litorio, estamos en aquella época, pero siempre nuevos productos. Seguimos con los autobuses, todavía en los años 40 CAF carroza autobuses. Yo creo que han tenido ahí siempre un resquemorcillo. Yo creo que por eso han comprado Solaris en Polonia, porque esto del autobús les ha gustado en el fondo y nunca lo han hecho demasiado en serio, pero les ha gustado. Incluso a Donosti le plantearon construir ellos trolebuses, aunque al final se construyeron en otro sitio, pero llegaron a ofertarles la construcción de los primeros trolebuses que tuvo Donosti. La verdad que la posguerra es muy dura, y aunque vemos imágenes de los talleres con mucho material, pues nos encontramos en una situación tremenda, con toda Europa matándose a tiros, sin recursos, sin poder importar nada, y encima con un país que está destrozado y que la mayoría de la producción la acapara la recién creada por Franco Renfe, que había nacionalizado las compañías de los ferrocarriles de vía ancha, dejando a los pobres trenes de ancho perfecto y otros anchos pues a su libre albur, bastante mal. Toda la producción casi la empieza a acaparar Renfe en aquellos años, pero es muy difícil producir porque no hay energía.
¿Os acordáis cómo decía en aquella época la pertinaz sequía para justificar que no había energía eléctrica? Hombre, no era más que la pertinaz sequía, era que las infraestructuras del país no estaban preparadas para producir la energía que hacía falta. No había materias primas, no se podía importar nada. Son años muy duros, pero en el que CAF, a pesar de todo, intenta cumplir sus compromisos, no solo con Renfe, sino, por ejemplo, estos coches que construye para Ferrocarriles Los Congados. Uno está también en el museo en Azpeitia en servicio, podéis ir a viajar en él. Incluso para la Diputación de Guipúzcoa, para el tren del Urola, construye algunos vagones de carga, para Cemento Rezola, para empresas de aquí del entorno. En los años 40 también construye sus primeras grandes locomotoras para Renfe, porque las que hemos visto hasta ahora eran más bien de pequeño tamaño, pero esto ya era una locomotora. En aquella época una máquina eléctrica como esta, con más de 3.000 caballos, era el non plus ultra en locomotoras. Pues son capaces ya en esta época de construirlas en colaboración con la famosa Brown Boveri suiza. Construyen estos coches estándar para Renfe, la serie 5000, construyen muchísimos. También fabrican tranvías modernos, que llegó, para su época, que llegó a haber en España muy poquitos, pero llegó a haber tranvías modernos. La mayoría de las ciudades electrificaron los tranvías a principios de siglo y con ellos aguantaron hasta que los quitaron. Madrid, Barcelona, Zaragoza, fueron las únicas ciudades que llegaron a renovar el tranvía. Y de hecho este tranvía, cuando llegó a Madrid, construidos muchos de ellos por CAF, con una licencia italiana de Fiat también, os hemos dicho cómo colaboran con Fiat, era el tranvía más moderno de toda Europa. Era un tranvía sin igual. Fiat hizo algunos, muchos se carrozan en Zaragoza, en lo que ahora es CAF de Zaragoza, algunos en Beasain, y Beasain sobre todo hace todos los bogies, que es al final en cierto modo el corazón de un tren, el bogie, donde van ahí las ruedas, los motores, los frenos, todo lo que necesita un tren para que ande está en el bogie. Pues todos los bogies de estos tranvías, que eran 175, se hacen en Beasain. Los años 50... cuando ya acabó la Primera Guerra Mundial y las fuerzas aliadas se dan cuenta de que Franco es malo pero es de los nuestros, empiezan a abrirse, se acaba el bloqueo internacional, empieza a abrirse la economía española poco a poco. CAF consigue aprovechar la circunstancia para comprar maquinaria que necesitaba para renovarse. Sobre todo en Francia, compran muchísima maquinaria pesada que hasta entonces no habían podido adquirir y que era necesaria para hacer trenes cada vez más grandes, más modernos y más eficientes. También compraron licencias para hacer semirremolques de carretera. CAF le ha dado a todo, o a casi todo. Y yo creo que están dispuestos a todo y es una de las señas de identidad también de CAF, que no hay proyecto que les asuste. Si hay que hacer semirremolques de carretera, se hacen, hombre, no hay ningún problema. Construyen locomotoras con licencia francesa, Alstom. Esta misma locomotora, en el año 55, había batido el récord mundial de velocidad ferroviaria, 330 kilómetros por hora. CAF tiene la licencia y las hace aquí, aunque no porque CAF no supiera hacerla que corriera tanto, sino porque es que las vías españolas era tontería construir una locomotora que corría a 330, en España solo corrían a 120, pero andaban en cuanto a potencia y poder arrastrar un tren de mercancías igual que sus hermanas francesas. La fábrica se va ampliando en los años 50 y además en ese sentido CAF tiene visión, nueva forja de ruedas. Tiene una visión importante y es que sabe que esta coyuntura de los años 50 que empieza a ser favorable, que se abren poco a poco las fronteras, que todavía hay un proteccionismo brutal del gobierno franquista a la producción nacional, pero sabe que eso no va a durar mucho tiempo y que hay que invertir, hay que preparar la fábrica para que cuando se abran las fronteras definitivamente y haya menos aranceles a la importación, estemos preparados para abastecer el mercado propio sin miedo a la competencia extranjera e incluso estar preparados para competir con ella en su propia casa. Entonces hemos dicho que la fábrica va mejorando, siguen construyendo para sus clientes de toda la vida, otros nuevos como Camsa, el Metro de Madrid, vagones jaula, Transfesa, los primeros vagones que son capaces de pasar la frontera. Hombre, había que cambiar las ruedas, pero se construyen aquí también en Beasain, un diseño en su momento pues también innovador. Ahora no hay que levantar el vagón para que cambien las ruedas, también CAF ha inventado eso, pero en aquella época, oye, bastante que el vagón se podía adaptar para circular por España, por Francia, incluso llevar naranjas de Valencia hasta los mercados de Londres en el tren. Vemos que la fábrica se va ampliando y sobre todo se hace lo que en CAF llaman División 4, los grandes pabellones que todavía hoy en día, y se hacen a finales de los 50, todavía hoy en día siguen siendo el corazón de CAF. Fue una previsión tan grande que esas naves en su momento sobredimensionadas, pues hoy en día todavía siguen dándole muchísima vida a la empresa y supongo que todavía durante unas cuantas décadas seguirán siendo fundamentales para esta compañía. Siempre poco a poco se han ido ampliando, desde luego, no son los talleres originales los que vemos ahora, pero parte de ellos sí. Construyen mucho.
Año 61, consiguen la primera exportación de importancia desde aquellos vagones que habían hecho en el año 30 para Uruguay. Habían estado 30 y pico años sin exportar nada. Pero Tailandia les compra un montón de ejes ferroviarios y aquí vemos cómo los están cargando en el puerto de Bilbao. Ahora por esta zona están las torres Isozaki y tal. ¿Esto seguro? Pues sí, esto es Bilbao, y ahí están las torres Isozaki, estarían a la derecha de esa grúa que vemos ahí tan bonita. Otra exportación muy llamativa. Trenes para el metro de Buenos Aires. En el año 65 construyen un centenar de trenes para el metro de Buenos Aires. Oye, pues es un pedido hermoso. Estas son las unidades que todavía algunas siguen circulando por allí y ya tienen pues 50 y muchos años y alguna todavía anda. También Argentina les compra 12.000 bogies. Este ya es un pedido de los bonitos porque además todos sean iguales, con lo cual todo lo que sea trabajar en serie siempre es bueno para la empresa. Colombia les encarga vagones también. En este caso se los encarga en kit. Cab les manda los bogies, los bastidores y tal, y los montan en Santa Marta, que es famosa por la canción de que tiene tren pero no tiene tranvía. Tenía tren, y en los talleres de Santa Marta es donde se montan los vagones que Cab mandaba por piezas a Colombia. Es la época del contenedor, por fin se estandariza el contenedor en todo el mundo y CAF también mete la nariz allí y se convierte en uno de los primeros fabricantes de contenedores, no solo de España, sino de Europa. E incluso multinacionales del transporte por contenedor le hacen pedidos de contenedores, no muy grandes, pero le hacen pedidos de contenedores a la fábrica de Beasain. Aquí vemos la fábrica llena de contenedores que no sabían ni dónde aparcarlos. Con licencias todavía americanas de ALCO y logran exportar locomotoras diésel, en este caso son para Brasil, aquí las vemos cargando en el puerto, destinatario, EMAC, Brasil, Río de Janeiro. Locomotoras de maniobras para Uruguay, resinas para los ferrocarriles argentinos, coches cama para Yugoslavia, en la época de Tito, que también exportar al otro lado del telón de acero no era broma. Construyen elementos para automoción, por ejemplo palieres y ejes para Pegaso, se construyen mucho, y incluso montan una fábrica de coches, que es una cosa que tampoco es demasiado conocida, pero CAF en Zaragoza, en la fábrica que tenía en Zaragoza, monta CAF Biasa, y compra la licencia del Willys, del Jeep americano, y el Jeep americano se construye en Beasain, no, mejor dicho, en la fábrica que tiene CAF en Zaragoza, Willys Biasa. Además hacen varios modelos y lo fabrican pues hasta mediados de los años 80. CAF también es un fabricante de automóviles y tuvo su importancia. El problema es que era un modelo posiblemente poco desarrollado, ya antiguo. El Jeep americano era de la Segunda Guerra Mundial, aquí empezamos a hacerlo en los años 60 y cuando en los años 80 entramos en la Unión Europea y empiezan a venir sobre todo el Patrol, que a todo el mundo le encantaba el Patrol, pues el pobre Jeep se quedó a verlas venir y CAF reorientó la producción de esas naves a otra actividad, siempre reorientando y buscando un nuevo negocio. Siguen haciendo vagones de mercancías para la Renfe. En los años 60 empiezan a construir un nuevo modelo de coche de viajero que lo hemos conocido todo en los expresos, aquellos que tenían los asientos de Sky azul, los 8000, se fabrican como rosquillas en Beasain, también en Zaragoza, también en Irún. ¿Quién no se acuerda de estos interiores? Bueno, este es el de primera clase. A lo mejor no todos se acuerdan del de primera porque era más normal ir en el de segunda, pero el de primera era muy chulo. Aquí vemos cómo están completando uno de esos coches en la fábrica de Irún. En los años 60 también hay un hecho muy importante en la historia de CAF y es la absorción de la producción ferroviaria de un gran constructor, que era la Sociedad Española de Construcción Naval. La Naval, de Sestao, todo el mundo ha oído hablar de ella, ahora ha cerrado hace poco. Claro, en aquel momento la Naval fue un gran constructor, se subió al carro del material ferroviario después de la Primera Guerra Mundial. Claro, de hecho habían surgido como astillero en la Primera Guerra Mundial. Ya existía algo, pero es cuando tienen sus años maravillosos. Era un negocio en la Primera Guerra Mundial hacer barcos. Martín me compra el barco, viene Sebas con su submarino alemán, se lo hunde y Martín me compra otro barco. Y venga a hacer barcos, y venga a hundírselos y venga a hacer barcos. Un chollo. Claro, se acaba la Primera Guerra Mundial, ya Sebas no tiene submarino, no le hunde a Martín el barco, Martín no me compra barcos. ¿Qué hago? Y la Sociedad Española de Construcción Naval ve que en ese momento, como os he dicho, se empieza a proteger mucho el sector ferroviario y dicen, a ver, si hago un transatlántico no voy a hacer un coche de cama que es lo mismo encogido. Y empiezan a hacer trenes. Y es un gran constructor y además bastante innovador. Por ejemplo, apenas hizo máquinas de vapor y en cambio hizo antes que Beasain. De hecho, es el primero que en España hace locomotoras eléctricas. Fue una gran empresa. Pero en los años 60 es el boom de los grandes petroleros, el Urquiola, el Aragón y el no sé qué.
Y en Sestao no cabían todos, no cabían los trenes y no cabían los barcos. Y en aquel momento el dueño de la naval era el mismo dueño que CAF, el Banco Urquijo. Y el Banco Urquijo dice, hombre, tengo en Beasain una fábrica de trenes a medio gas y aquí que no cabemos. Transferimos la producción ferroviaria a Beasain. En su época fue una decisión empresarial fabulosa, porque los petroleros daban mucho dinero y el tren, pues justito para ir tirando. Y fijaos ahora, 50 años después, ¿dónde está la naval y dónde está CAF? El hermanito pobre, ¿dónde está? Y el hermanito rico, recién cerrado, después de muchos años de larguísima agonía. Las decisiones a veces magníficas, fijaos con el tiempo en qué se convierten. Entonces, esta es por ejemplo la primera locomotora eléctrica que se construye en España y se hizo ahí en Sestao y tenía unos talleres pues bastante majos. Todavía cuando funciona el astillero, yo estuve hace 5 o 6 años la última vez, y estas naves le seguían llamando taller de coches ferroviarios. En esos años también se hacen los populares ferrobuses que ayudaron a eliminar la tracción vapor, las locomotoras Alco. Estas, por ejemplo, Alco era una empresa americana en Schenectady que tenía convenios de cesión de licencias con la naval. Al dejar la naval de hacer trenes y transferir esa cartera, las últimas locomotoras Alco que se hacen para Renfe, en vez de en Sestao, ya se hacen en Beasain. Y de hecho, yo he conocido a técnicos de CAF que me contaban, sí, yo de mozo me mandaron ahí a Schenectady, en el estado de Nueva York. Y bueno, ostras, este estado en Alco, casi nada. Para mí, Dios. Mandamos gente del Goyerri para que aprendan cómo se hacen las locomotoras americanas. Aquí las vemos delante de las oficinas. Las locomotoras japonesas, otro hito. En el año 66 empiezan a fabricar en Beasain con licencia Mitsubishi. De estas se han hecho 200 y pico locomotoras para Renfe. Fue uno de los mejores convenios de transferencia de tecnología que posiblemente haya hecho CAF con la Mitsubishi japonesa, que sigue siendo un líder importante y que sigue colaborando con CAF en muchos asuntos. Por ejemplo, el tren de alta velocidad de Turquía tenía equipo eléctrico de Mitsubishi. Lo mismo, gente del Goyerri le mandan ahí al Japón, que si ahora es difícil ir al Japón, imaginaos el año 65, un chaval de 20 y pocos años que te mandan ahí a Japón. ¿Qué hago yo aquí? Pues ellos fueron allí, estuvieron en Hiroshima y en alguna otra fábrica, en Kobe, aprendiendo cómo se hacían las locomotoras para luego llegar a Beasain y venga, esto así, esto así, esto así y esto así. Y hicieron muchísimas, todavía hay alguna que funciona, y han sido durante 30 años el caballo de batalla del transporte de viajeros y de mercancías en Renfe. Las ha habido, ya veis que hasta de todos los colores, azules, verdes, amarillas, de 3 bojíes, un montón de tipos. Siguen haciendo cosas para el metro de Madrid, electrotrenes para Renfe, porque a pesar de todo el mercado sigue siendo, aunque hemos dicho que había exportaciones, la exportación sigue siendo una cosa un poco esporádica, un complemento a la producción, porque el mercado ferroviario nacional en aquella época era muy potente, había una demanda constante de nuevos trenes y de nuevos modelos de trenes, con lo cual CAF en ese sentido vivía bastante tranquila. Las 440, estas se estrenaron aquí en el año 82, eran maravillosas también, un material muy bueno. Otro hito importante, en el año 70, definitivamente CAF compra esa fábrica de Zaragoza, esos antiguos talleres de Carde y Escoriz de Zaragoza, que ya habían cambiado muchos años antes de nombre, ya se llamaban Material Móvil y Construcciones. Curiosamente, lo primero que fabricaron esos talleres de Zaragoza fue el primer tranvía eléctrico de Donosti, por eso lo ponemos aquí. El primer tranvía eléctrico de Donosti se construye en la fábrica de Zaragoza. Hemos dicho que había cambiado de nombre, también hacían trolebuses, hacían todo lo que les echaran encima y ya se llaman Material Móvil y Construcciones. Y al absorber CAF, esta fábrica de Zaragoza, deciden conservar un testimonio de esta empresa en su propia razón social. Y en ese momento CAF cambia el significado de sus siglas. Ya no es Compañía Auxiliar de Ferrocarriles, sino que pasa a ser Construcciones, del antiguo Material Móvil y Construcciones de Zaragoza, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles. Todavía en el ADN lleva el nombre de esta fábrica que sigue siendo muy importante para CAF. Fabrican el TER. ¿Cuántos no hemos viajado en el TER a Valencia o a otros sitios? En un tren de prestigio. Seguimos innovando, seguimos buscando nuevos proyectos. La pendulación. Ganar velocidad. Todavía eso de construir líneas de alta velocidad era impensable en los años 70, pero queríamos ir más rápido. El coche ya es una competencia muy grande para el ferrocarril. Y una de las formas de ganar velocidad era correr más en las curvas. Porque el tren... hay una velocidad que digamos es la de confort y otra la de seguridad, y entre la velocidad de confort y la de seguridad hay un margen muy muy amplio.
decir, cuando uno nota un bandazo en el tren, en realidad el tren no se va a descarrilar. Tiene un margen todavía muy grande para descarrilar, pero es incómodo. Entonces se han desarrollado diversas tecnologías para que el tren lo que haga es pendular, oscilar en la curva y adaptar para que el viajero no sufra esa fuerza centrífuga que lo arroja hacia el exterior de la curva. Otra vez con Fiat inician el desarrollo de un tren, el Pendolino. Curiosamente se construyen a la vez en Italia y en España un prototipo cada uno. CAF construye aquí el suyo y en Italia Fiat construye el suyo. Fue una decisión de Renfe absurda apostar en vez de por el Pendolino de CAF y Fiat por el talgo pendular de Talgo, que sí tiene pendulación natural, es más simplón, pero claro, pendula muchísimo menos, solo pendula 8 grados y este puede pendular el doble, con lo cual la ganancia de velocidad es infinitamente superior en un tren con pendulación asistida respecto a la pendulación natural del Talgo. Se abandonó este proyecto y fue una pena. En cambio, Fiat siguió con ese proyecto y Fiat, hasta que se lo comió Alstom, y ahora Alstom, son los líderes mundiales de la pendulación asistida. Lo han sido durante muchos años, aunque luego CAF ha conseguido venderles trenes hasta en Italia, pendulares. También con Fiat construyen trenes diésel de servicios regionales, construyen locomotoras de maniobras, con un acuerdo con la General Electric americana. Incluso en los años 80 CAF ve que hay que innovar por su propia cuenta, no vale comprar los diseños a los otros, porque al final los otros son competencia y mientras les vengas bien pues te ayudarán, pero cuando no les venga bien te ahogarán. Y dice, bueno, pues vamos a diseñar nuestra propia locomotora. En vez de empezar a hacer una de alta velocidad, una cosa así, empiezan por algo modesto, una locomotora de maniobras. Esta, a mí personalmente me parece muy fea, porque un poco este morro sobre todo es un poco esdrújulo. Pero, concho, fueron capaces de diseñar de cero una locomotora de maniobras. No triunfó, no porque fuera mala, que no lo era, al contrario, era muy buena. Era muy sencilla de mantenimiento y de manejo. No triunfó porque en aquella época ya el ferrocarril estaba tan de capa caída que las fábricas ya no usaban vagones sino camiones, y si no uso vagones, ¿para qué quiero una locomotora de maniobras? Y si el que quería una máquina de maniobras, pues la compraba de segunda mano por ahí. Y al final se hicieron solo 3 o 4 locomotoras de este tipo. Pero fue un proyecto que hay que reconocerle ese grado también de innovación en cuanto a la independencia tecnológica de la empresa. Las 3.500 que se estrenaron en el Topo, muchos los recordarán todavía estas unidades, pues también construidas en CAF. Pero en los años 80 hubo una crisis tremenda en el ferrocarril español. Una crisis tremenda que afectó de lleno a todos los que fabrican material ferroviario. De hecho, en esa época cierran un montón de fabricantes ferroviarios, desde Mújica, Miravalles, Baco Wilcock, Euskalduna, Maquinista Terrestre y Marítima. La mayoría de las industrias ferroviarias cerraron. ¿Por qué? Porque el ferrocarril había dejado de ser el modelo de transporte hegemónico. Además, todos sabéis que lo primero que hacen los socialistas cuando llegan al gobierno es liarse a construir autovías. En los años 80 construyen autovías por todas partes. Se favorece el transporte por carretera. Si todos tenemos coche, todos tenemos camión, ¿quién coge el tren? Nadie cogía el tren. Y de hecho el segundo gobierno socialista lo primero que hace es cerrar 3.000 kilómetros de ferrocarril, de golpe. Claro, si me cierran 3.000 kilómetros de ferrocarril, a Renfe le sobran locomotoras, vagones, coches, y encima no hay demanda porque todos van por carretera. Y eso afecta a la CAF. Todavía lo ve que los pedidos de los últimos gobiernos de Suárez, como la dinámica de una empresa ferroviaria, claro, una locomotora no se fabrica una semana, se fabrica en varios años. Pues todavía hay carga de trabajo hasta mediados de los años 80, todavía hasta mediados de los años 80 la empresa funciona bien, diseñan incluso un nuevo modelo de coche de viajeros que no tuvo el desarrollo que debería haber tenido, solo se hicieron 200 y pico, cuando tenían que haberse hecho más. Incluso tenemos alguna anécdota curiosa en los años 80, estos trenes que construye CAF, estos trenes diésel, resulta que tienen su propio sello, no sé si veis ahí arriba, en Guinea-Bissau. No es que CAF construye trenes para Guinea-Bissau, porque en Guinea-Bissau, por no tienen ni ferrocarril, porque ¿para qué quieren vagones? Pero la 200 de Euskotren también tiene sello de Guinea-Bissau, la serie 2000 del metro de Madrid que también hace CAF, y de hecho si os fijáis pone hasta CAF en el sello, tiene su propio sello. Esa presencia de CAF en la filatelia tiene una razón muy curiosa, y es que este folleto que hemos visto antes, CAF los mandaba a imprimir a Heraclio Fournier en los años 80. Heraclio Fournier en Gasteiz, los de las cartas que todos conocemos. Pero Heraclio Fournier, además de fabricar cartas y de ser imprenta en general, también es fábrica de moneda y timbre para países que no tienen. Y Guinea-Bissau, por ejemplo, no tenía fábrica de moneda y timbre y le encargó estos sellos a Heraclio Fournier, y Fournier, que estaba haciendo los catálogos, cogía es que directamente la foto del catálogo, porque ya veis que la foto es exactamente...
La foto es exactamente la que reproduce en el sello, con la estación de Beasain al fondo y todo, la marquesina de la estación. No se complicaron la vida. Es decir, la foto del catálogo de estos de CAF, pues hago un sello y a correr. Es una historia curiosa de CAF. El Metro 2000 de Madrid, en su momento un tren auténticamente innovador, el primero con tracción trifásica en España y uno de los primeros del mundo, y además sin prototipo ni nada. Se lanzaron a hacer trenes y funcionaron, y de hecho siguen funcionando de maravilla, Hasta en aquella época que se hablaba de monorraíles, levitación e inventos de esos. Yo llevo toda la vida oyendo hablar de que el tren del futuro será una cosa rara y no tendrá 2 carriles, pero de momento sigue teniéndolos. Pero por si acaso CAF también se metió en ese mundillo y hizo el prototipo del Eurotren monoviga, que se quedó en eso, en un prototipo, aunque iba a ser el Eurotren, casi nada. Se meten en casa tan ajena como el Metro de Barcelona, que hasta antes había sido un monopolio de Macosa y Maquinista Terrestre y Marítima, que son de Barcelona. Pues consiguen meter su producto allí, y en Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña hacen las 200 de Euskotren, y con todos estos pequeños pedidos consiguen las 3.700 del Trenet de Valencia, el Metro de Valencia. Consiguen pasar los años 80, pero los pasan, la verdad es que muy, muy apurados. Y los finales de los 80 son catastróficos. Yo, la primera vez que visité CAF, yo tenía creo que 21 años, en el año 88, el espectáculo que vi fue desolador. Las instalaciones no, eran magníficas, aunque todavía mejoraron mucho 2 años después con aquella pedrada tremenda, aquel granizo tremendo que cayó en Beasain. A cuenta de eso tuvieron los tejados nuevos de la fábrica. Pero bueno, las instalaciones eran magníficas, pero vacías. En aquella visita, creo que fue en mayo del 88, solo veíamos esta locomotora, que no era una locomotora nueva, era de esas japonesas que habían hecho en los años 60 y 70, que la estaban tuneando, le estaban cambiando el morro y los engranajes para poder utilizarla en pruebas hacia el camino de la alta velocidad. Ni siquiera una máquina nueva, y 2 coches de viajeros viejunos también, que están transformándolos en coches cama de gran lujo. Toda la fábrica de Beasain, el que la conozca, aunque sea solo de haberla visto pasar en el tren en la carretera, ve que es inmensa. Imaginaos toda esa fábrica y solo 3 vehículos que ni siquiera eran de nueva construcción. Yo la verdad es que la impresión que me llevé es que esto tiene los días contados. Era la impresión que daba. Y los tenía casi. Y no los tuvo, pues gracias al espíritu de la propia CAF de Beasain. Ese espíritu que hemos dicho innovador. Sí es verdad que enseguida vino el AVE de Sevilla y CAF participó, y por ejemplo, aunque los trenes sean de Alstom, todos los remolques de los trenes del AVE de Sevilla, menos los 4 que se hicieron en Francia, todos los demás se fabricaron íntegramente en Beasain, y se hicieron las locomotoras de velocidad alta, y sobre todo fue, que eran estas, que todavía siguen trabajando. Y sobre todo, más importante fue el primer plan Felipe de cercanías, donde hubo una inversión muy fuerte para modernizar unas cercanías que se habían dejado de la mano de Dios y que eran un auténtico desastre. Eso fue más carga de trabajo, mucha más carga de trabajo para el ferrocarril o para la industria ferroviaria que el AVE, sin comparación. Dos trenes que diseñó CAF además y que siguen andando. Aquí los vemos todos los días andando en las líneas nuestras de cercanías. Han sido un material magnífico. Incluso algunos trenes de 2 pisos que se llegaron a exportar a Portugal, en el caso del que vemos en la imagen. Tolvas. Pero corríamos un peligro y CAF fue consciente de ello. Sí, podíamos volver a ese modelo del mercado nacional. Bien, mira, Renfe está otra vez tirando con alta velocidad, las cercanías, pero eso puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Viene otra coyuntura, otro gobierno que dice, oye, no, hay crisis, hay que reducir el gasto público y en 3 años no pido un tren. Pues volvemos a las mismas. Había que cambiar el chip. Y en ese sentido CAF supo cambiar ese chip. Y lo cambió en 3 aspectos. Primero, en tener producto propio. Cuando montaron las primeras oficinas técnicas, yo me acuerdo cuando visité el año 88, ya empezaban en ese camino y había 6 ordenadores con diseño por ordenador, 6. Y era, bueno, nos lo enseñaron como esto es el no va más. Ahora tienen todo ese edificio de allí y están ampliándolo, o ya lo habéis acabado de ampliar, no sé, pero... Y no sé cuántos ingenieros hay allí, diseñando los trenes, porque hasta entonces, claro, sí, vale, hacíamos un vehículo muy bonito, pero el motor era de Siemens, de Alstom, de Bombardier, de Mitsubishi, en definitiva de la competencia, porque Siemens, Bombardier, Alstom y no sé qué, además de hacer los equipos eléctricos, también te hacen el vehículo. Pueden en un momento dado prescindir de ti, tú de ellos no podías prescindir, ahora sí. Muy importante la innovación, por tanto.
Sacar productos propios como este tren que puede pendular, ya no es el diseño italiano, este es un diseño propio de CAF, que puede cambiar de ancho de vía, los trenes Albia, que cogemos aquí para ir a Madrid o a Barcelona y que cuando llegamos a Zaragoza o cuando llegamos a Valladolid hace un ruidito raro, clon, 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 se va un momento la luz y vuelve y ya anda por la vía del AVE. Eso lo han inventado aquí en Beasain, producto propio. Tranvías, apuestan por el tranvía, por la tracción del tranvía. CAF es capaz de fabricar hoy en día los equipos de tracción que necesitan sus trenes. No tiene que pedir, a veces sí, si le conviene, pues le pide a Mitsubishi o al que sea, y si no le conviene, pues no. Autobuses ecológicos, autobuses eléctricos, el proyecto Vectia, que ahora se ha integrado en Solaris, como antes hemos hablado, pero innovar, tener producto propio, no depender de terceros. Segundo, tener un control financiero de la empresa. Porque en aquel momento, después de la quiebra a principios de los años 80 del Banco Urquijo, el accionariado de CAF estaba absolutamente atomizado. Tan atomizado que podía venir un momento dado a la competencia, un Alstom, un Bombardier, un Siemens, comprar un pequeño paquete de acciones, un 10, un 12%, que no es mucho, y tomar el control de la empresa. Porque los demás estaban tan divididos que podía tomar el control de la empresa y hacer con ella lo que le diera la gana, incluso cerrarla, y me elimino un competidor y a un coste relativamente bajo. Se toma el control de la empresa, vía las cajas de ahorro, como todos sabemos, y vía también cartera social, con lo cual el trabajador participa en la empresa y participa también en el futuro de su puesto de trabajo y de su jubilación. Controlar la empresa, que no caiga en manos del enemigo. Y el tercer apartado, la exportación, no como un complemento de, bueno, oye tal, si nos piden, pues mira, qué bien, sino como elemento crucial y de futuro. Estos coches se hicieron para Hungría, siguen andando. Podían ir a 200 por hora. Diseño CAF, en el año 92. Fue la primera exportación de un fabricante de la Europa occidental a un país de la recién caído muro de Berlín, de la Europa oriental. Fue un hito, que CAF pudiera arrebatar ese pedido, aunque a lo mejor hoy en día coches de viajeros tampoco parece que sea una cosa del más allá, pero en aquel momento es un hito que CAF le arrebatase este pedido a constructores europeos consolidadísimos. Aquí los vemos, pues eso, sacándolos en camión porque son de otro ancho de vía. El Metro de México. Ahí la pelea tuvo que ser tremenda. Conseguir meterte en el Metro de México con tecnología más totalmente distinta a lo que se había hecho hasta ahora, porque el Metro de México, como les engañaron los franceses, va con neumáticos. Es el bogie del Metro de México, el bogie más complicado del ferrocarril que uno se puede echar la cara. Tiene ruedas por todas partes, porque sigue teniendo ruedas de hierro. Las ruedas de hierro siguen estando aquí escondidas para coger los desvíos, o si se pincha la rueda grande, pues que el tren no se dé un zambombazo. Pero tiene luego estos 4 neumáticos grandes y aquí abajo estos neumáticos que hacen el guiado del vehículo. Un lío. Pues CAF es capaz de hacer eso y capaz de meterse en un mercado que antes estaba absolutamente dominado por Mitsubishi y por Bombardier. Y se meten allí y se meten con ventaja, hasta el punto que hasta han montado una fábrica en Huehuetoca, se pronuncia creo, que es un poco raro. El tranvía. Otra apuesta de CAF. Y lo curioso es que cuando en el año 88 yo visité la fábrica de CAF, al ingeniero que nos visitó, y yo había estado el año anterior viendo cómo se inauguraba en Grenoble el primer tranvía moderno de Francia, y le dije, coño, ¿y CAF no podría hacer con Iberdrola, que es de aquí, presión, un lobby para que vuelva el tranvía? Y todo serio me dijo, el tranvía solo es para románticos como tú, eso no tiene futuro. Menos mal que se equivocó, porque uno de los elementos primordiales de la cartera de pedidos de CAF hoy en día es el tranvía, y hay tranvías de CAF. Recién estrenado el de Isla Mauricio, ya podemos decir que está en los 5 continentes, hay tranvías de CAF, aunque Isla Mauricio no sea exactamente el continente africano porque es una isla, pero bueno. Hizo el de Valencia, ¿vale? El de Valencia en realidad era un tranvía de Siemens, un poco lo que decimos, todavía dependencia tecnológica, sí. Valencia lo contrata a Siemens, pero todavía en esa coyuntura del mercado común recién empezado, a Siemens mismo le convenía fabricar en España y le subcontrató la fabricación la mayoría de CAF y alguna macosa de Valencia. Ese mismo tranvía se exporta a Lisboa, pero también todavía de la mano de Siemens, pero poco después ya este tranvía sí que está diseñado completamente por CAF, el tranvía de Bilbao. Y los motores, bueno, de Ingeteam, todavía no son de CAF, pero bueno, ya están también en el camino, por lo menos, de independizarse de las grandes multinacionales.
es un éxito. Y como el tranvía de CAF es un éxito en Bilbao, pues hacen tranvías para todo el mundo. Algunos un poco tochos. Este es que es para Sacramento. En Estados Unidos todo les gusta que sea un poco grande, como vemos en las películas, los autobuses que tienen y tal, qué cosa más grande. Pero hay tranvías de CAF, como hemos dicho, en los 5 continentes. En Turquía, en Antalya, vemos el tranvía de Málaga, el tranvía de Edimburgo, el tranvía de Zaragoza, el tranvía de Friburgo en Alemania. Friburgo, que además no es cualquier ciudad. Friburgo es el top 10 de la ecología en Alemania, es la ciudad ecológica. Vender ahí un tranvía no es lo mismo que vendérselo a cualquier otro. Tiene un plus, un valor añadido. Y han comprado muchos tranvías. En Francia, una empresa de trenes de aquí vendiendo en Francia. Este era el tranvía de Nantes, pero también ha hecho el de Saint-Étienne que hemos visto antes, o en Besançon han hecho tranvías. Este es el de Besançon, que es un proyecto muy bonito además. En Estocolmo, tranvías de CAF en Estocolmo. Y curiosamente, el mejor artículo que he leído sobre este tranvía, escrito en la prensa ferroviaria francesa. Lo ponían, vamos, por las nubes. Con razón, claro. El tranvía más largo del mundo, hecho por CAF, para Budapest. A veces los de CAF son un poco modestos y dicen uno de los más largos del mundo. No, es el más largo del mundo y le gana por 2 metros al que hizo Siemens también para Budapest, porque es que tiene una línea de tranvías que mueve más gente que muchas líneas de metro en España. Y entonces, para meterlos a todos, siempre han tenido tranvías muy largos. Pues CAF hizo la siguiente generación al de Siemens y mide 2 metros más que el de Siemens, con que es el más largo del mundo. Si fueran de Bilbao lo dirían, como son del Goierri, dicen uno de los... No, podéis decir con orgullo que es el más largo. Han hecho tranvías para Estados Unidos. Este es el de Kansas City, para Cagliari en Italia, para Kaishuang, o como se pronuncia, en Taiwán. El primer tranvía que funciona sin catenaria. Va cargando en las estaciones, tiene tomas y tal, y ahí va cargando y acumulando energía, y de estación a estación pues aguanta y funciona. Nuevas tecnologías. Sydney, en las antípodas, tenemos tranvías hechos por CAF. Para Ámsterdam, ahora tienen unos pedidos para Ámsterdam y para Utrecht y demás. Además del tranvía, los metros. Washington, Hong Kong. El pedido de Hong Kong también fue otro hito. Vender a una ciudad como Hong Kong, todavía era inglesa, con todo lo que suponía, pero vender un tren para un servicio tan prestigioso como el que iba a unir la ciudad con el nuevo aeropuerto que justo entonces habían construido, porque tenían antes un aeropuerto que está en medio de la ciudad y se daban unos porrazos de cuidado. Un tren complicadísimo. El primer coche es un furgón donde llevan los equipajes, se factura en la estación del metro y ya te olvidas de la maleta hasta que llegas a Barajas o al Prat o a donde sea. Un proyecto complicadísimo, muy exigente, con carrocerías de aluminio, que entonces era muy innovador para CAF, lo hacen. El Heathrow Express. Yo cuando vienen los visitantes al museo, le digo, mira, y veis una locomotora de Manchester. Y en el museo la mayoría de las locomotoras que tenemos son inglesas o alemanas. Y ahora vais a Inglaterra, en el aeroplano, aterrizáis en Heathrow Express, CAF Beasain. Cogéis el coche cama de Londres a Edimburgo, CAF Beasain. Cogéis el tranvía de Edimburgo, CAF Beasain. Lo que ha dado la vuelta a la tortilla, Antes era todo de allí. Y hemos aprendido también a hacer los trenes, que ahora nos los compran nosotros, y hasta habéis montado los de CAF Beasain, una fábrica en Newport, en Gales, para hacer trenes allí. Brasil, trenes de CAF para todo el mundo. Curiosamente, el último vagón. Y les llaman todavía vagoneros. Pero en el año 2000, o creo que en 1999, se hizo el último vagón. El vagón no tiene valor añadido apenas. Y eso que este lo tenía porque era una construcción muy específica, en aluminio, para transportar sales potásicas para los ferrocarriles de Marruecos, donde tienen minas de potasio todas las que uno quiera. Y era un proyecto bastante complejo, pero el valor añadido de un vagón es tan pequeño y es tan relativamente sencillo de hacer, que es mejor que lo hagan otros. CAF prefiere hacer productos que tienen valor añadido, tecnología, riqueza para ellos, pero sobre todo para el país. Se llevan a todos los mejores técnicos, dicen, en la competencia. Algo habrá de verdad. Trenes de cercanías, otra de las especialidades de CAF, cercanías y metros, los metros de Madrid, el metro de Bilbao, cómo no, el de Barcelona. Es que metro a donde va uno y ve CAF, por algo será también. Los trenes de Mallorca, el metro de Washington. Vender en Washington, que es el metro de los metros. Pues ese y el de Moscú son los non plus ultra en metros. Vendieron al de Washington. Al de Moscú no le han vendido el tren entero, pero rodamientos, transmisiones, enganches, le están saliendo de Beasain todos los días paquetes y paquetes cargados para el metro de Moscú. Para los ferrocarriles, para los trenes de largo recorrido americanos, para la Amtrak también han hecho coches.
Para Irlanda, pues uno va a Irlanda y casi todos los trenes que veo hoy en día en Irlanda son de CAF. El metro de Roma. Esto, que no me oiga nadie de CAF, pero las empresas también tienen su corazoncito y su parte sentimental, digamos. A CAF le sentó muy mal que en tiempos de una tal Esperanza Aguirre y teniendo a un tal Alejandro Agag de representante la Ansaldo Breda italiana, el Metro de Madrid comprara unos cuantos trenes a Ansaldo Breda. Esto que no me digan los de CAF que cuento estas historias, que se van a enfadar. Ansaldo, el nombre lo dice, ni de saldo. Malos con avaricia. A ver, descarrilamientos porque se ha caído el motor del tren en marcha. Eso es que está muy mal hecho. Pero, a ver, había ciertas amistades por ahí. Y CAF le sentó tan mal que una empresa italiana se metiera en el Metro de Madrid, que era su casa, porque quitando estos trenes a Ansaldo, todos los demás, si vais al Metro de Madrid, CAF, que dijeron, pues ahora el Metro de Roma va a hacer un concurso, me meto, como sea, me meto. Y se metió. Y yo conocí al técnico que hizo el informe técnico y además me lo dijo, he hecho un informe técnico que es favorable, pero no, ni caso, seguro. Pues no, pues le hicieron caso. Y compraron esos primeros trenes al del Metro de Roma a CAF y salieron tan buenos que ya yo creo que, hombre, supongo que harán sus concursos y tal, pero yo creo que no se lo piensan mucho. Dicen, joder, es que estos funcionan, estos son trenes, los que teníamos hasta ahora había que empujarlos. Historias. En Cerdeña, trenes pendulares en la casa de Fiat, trenes pendulares para ir de Cagliari a Sassari. En Arabia, no son el ABS de la Meca, pero van a 200 por hora. Que no está nada mal. Hay un anuncio muy chulo, lo podéis encontrar por las redes, de un tren de estos haciendo una carrera con un Bentley. Claro, el anuncio como es de Bentley, gana el Bentley, pero porque el anuncio es de Bentley, si no, no ganaría. En Italia han vendido un montón de trenes de todos los colores que vemos aquí. Holanda, les pidieron 100 y pico trenes de estos y les han gustado tanto que les han pedido otros 100 y pico. Yo no sé quién es el comercial que tiene CAF en Holanda, pero últimamente en Holanda venden de todo. Los tranvías de Ámsterdam, los tranvías de Utrecht, los trenes regionales, debe ser muy bueno. El metro de Argel, el metro de Bruselas, el de Santiago de Chile, que estos días está de moda, les gusta mucho montar en él y no quieren pagar más. Pues el metro de Chile también, muchos de los trenes de Chile son de CAF. El de Bucarest. Si es que uno da la vuelta por el mundo y si montan un transporte público, el de Helsinki, el metro de Helsinki, pues montan el transporte público y solo ve CAF, los trenes de Renfe. Pues fíjate si hay modelos de Renfe también que han hecho, pero es que la primera exportación, por mucho que se ha hablado del talgo de la Meca y tal, igual, la primera exportación de un tren de alta velocidad fabricado en España es este, hecho por CAF para Turquía. Antes que el talgo de la Meca, Turquía, a lo mejor no corre tanto, pero corre mucho. Ya tenía trenes de alta velocidad hechos por CAF. Y CAF además ya tiene su propio tren de alta velocidad, el Oaris, que esperemos pronto poderlo ver. En Noruega creo que ya está, no sé si está en servicio comercial o a punto, alguno ya está por ahí de pruebas por lo menos. Para Euskotren, hombre, pues nos tiene que hacer también los trenes del topo, ¿no? Que no nos falte el topo. Qué pesado soy, ¿verdad? ¿Sí? Vale, pues bueno, pues eso, que trenes para todo el mundo y fábricas también en Biasain, pero también en Zaragoza, en Irún, en Castejón, en Bañeres de Vigor, en Huehuetoca, en Hortolandia, Brasil, en Elmira, en Estados Unidos, una gran empresa que nació aquí y que desde luego yo creo que ha aportado muchísimo a Euskadi y sin duda muchísimo al ferrocarril. Eskerrik asko zuen arretagatik eta hurrengo arte.